no es una realidad absoluta que ¿cómo se llama? Que tiene que darse, ¿verdad? Sino que eh, esas ciudades como París, Londres, Madrid, son ciudades donde poca gente tiene carro. Tokio, son ciudades donde un porcentaje muy bajo de la población tiene carro. Y la cantidad de carros que hay versus metros cuadrados de apartamentos, metros cuadrados de oficinas, metros cuadrados de comercio, es totalmente diferente el balance que las ciudades que estamos pretendiendo hacer después de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad de Guatemala va por un camino muy equivocado si le seguimos eh, haciendo pasos a desnivel, ¿verdad? En lugar de ancharle las banquetas. ¿Se acuerdan cuando les dije que la realidad en el urbanismo está oculta? La verdad en el urbanismo está oculta. Entonces, quieren que les hable de soluciones de tráfico. Soluciones de tráfico es, primero, por ejemplo, que la municipalidad cambie el requerimiento de estacionamientos y que se vuelva requerimiento de estacionamiento cero. Entonces, quiero ampliar el Oakland Mall. ¿Cuántos parqueos le tengo que poner? Ah, cero. Ya no le tiene que poner ninguno. ¿Cómo así? Sí, ya no pedimos estacionamiento. ¡Hala! Pero yo tengo que meterle 3,000 carros más a la ampliación del Oakland Mall, si no, no me va a funcionar. Ah, le va a meter 3,000 carros. A la puchica. Entonces le voy a tener que comprar un UCI carísimo. Le voy a tener que cobrar un UCI carísimo por cada espacio de estacionamiento extra que usted le ponga al mall. Entonces el ticket del Oakland Mall ahora va a costar 20, 25 quetzales. Y 5 o 10 quetzales del ticket son para la MUNI en impuestos al estacionamiento. Entonces, con ese dinero, lo que voy a hacer es que voy a quitarle un carril a la diagonal 6 y le voy a pasar Transmetro por la diagonal 6. Entonces, le quito un carril y le pongo un impuesto al carro, ¿verdad? Entonces, hay menos espacio para que pasen carros y además es más caro el estacionamiento en el Oakland Mall. Entonces, igual, edificio de apartamentos que quiero hacer, ya hágalo sin parqueo, ya no pedimos parqueo. No, pero sí le voy a poner parqueo, pues lleve impuesto. Entonces, cada parqueo que me pongan en la ciudad, yo le pongo impuesto en lugar, y le pongo impuesto a todos los parqueos de Piedrín de la zona 1. Entonces, todos los parqueos suben de costo, pero la MUNI capta impuestos, digamos, a través del parqueo. Y con ese dinero, lo que construye es un sistema infinito de transporte público excelente, como lo hay en Londres, como lo hay en París, como lo hay en Nueva York, como lo hay como lo hay en todas esas grandes ciudades que yo les digo, ¿verdad? En Tokio, ¿verdad? Entonces, si hubiera un buen sistema de transporte público, en lugar de tantos pasos a desnivel y tantos policías de Metra cobrando sueldo, moviendo carros, ¿verdad? Si yo le dirigiera las baterías de la MUNI al transporte público y no a los carros, y le pusiera un impuesto al carro, es decir, si la política municipal cambiara 180 grados, y la vida del guatemalteco cambiaría 180 grados, ¿verdad? Y seríamos más felices, ¿verdad? El parque vehicular se reduciría porque hay un montón, digamos, de secretarias y contadores y gente que se compra un carrito usado de 50,000 quetzales, rodado, porque no soporta el transporte público. Y se suman al parque de carros que atoran las calles, ¿verdad? Pero si hubiera un excelente sistema de transporte público y no estuviera colapsado el Transmetro, que es un excelente sistema de transporte público, pero está colapsado porque tiene demasiada demanda para la flota y para el servicio que da. O sea, necesita 10 veces más plata, pues, de la que la MUNI le dedica. Eh, no sé si 10 veces, pero por decirlo así. Y si la MUNI, en vez de estarnos vendiendo mentiras políticas como un teleférico sobre la Roosevelt, ¿no? O un metro, olvídense ustedes del metro y olvídense del teleférico. El mejor sistema de transporte público que hay en el mundo hoy por hoy es el BRT, el Bus Rapid Transit, que es el Transmetro. El Transmetro, que es un bus que emula el funcionamiento de un metro, porque lo que hacen es que está elevada las puertas al nivel de la plataforma del bus y está elevada la estación al nivel de la plataforma del bus, y uno paga el ticket cuando entra a la estación.
Entonces el bus se detiene, la parada dura unos cuantos segundos, se abren un montón de puertas, entra un montón de gente, sale un montón de gente y arranca el bus y sigue y va por carril exclusivo. Entonces tiene la misma eficiencia que un sistema metro, pero al 10% del costo. Cuesta el 10% construir un kilómetro de Transmetro que lo que cuesta construir un kilómetro de metro. Y cuesta un 10% operar el sistema Transmetro comparado con lo que costaría operar y darle mantenimiento a un sistema de túneles con metros férreos, ¿no? Entonces, eso está comprobado. Y hay muchas ciudades del mundo que lo que están haciendo es expandiendo su servicio de transporte público con sistemas BRT, Bus Rapid Transit, o sea, Transmetro, de carril exclusivo. Además, es más democrático, porque lo que estoy haciendo es que estoy agarrando el espacio público, la calle, que nos pertenece a todos, y le estoy quitando un carril nada más al 22% de la población, que es el que anda en carro, y se lo estoy dando al 71% de la población que andan en transporte público, ¿verdad? El resto de la población anda en bicicleta y a pie y en otros medios, ¿verdad? Pero más o menos esas son las proporciones y eso está medido, ¿verdad? Esos datos que les estoy dando es cierto. Entonces, cuando yo le quito un carril a la Séptima Avenida o un carril a la Aguilar Batres, se lo estoy quitando a un 22% de la población, le estoy quitando un 33% del Aguilar Batres a un 22% de la población que lo tenía monopolizado, digamos. Y le estoy dando ese 33% al 72% de la población que lo necesita más, ¿verdad? En vez de estarlos enterrando en túneles donde uno tiene que estar muy pendiente de estar viendo el mapa para no pasarse de la parada, ¿verdad? Y luego tiene que subir gradas para volver a aparecer en la superficie. No, estoy usando el mismo espacio que están usando los de los Mercedes-Benz y los de los BMWs y los de los carritos rodados de 50,000 quetzales, ¿verdad? Y voy viendo por la ventana y voy exactamente disfrutando la ciudad y dándome cuenta por dónde voy, ¿verdad? Así se arregla el transporte, el problema del tráfico. Bueno, les voy a decir una realidad. El problema del tráfico no se arregla. No se puede arreglar. Nadie lo puede arreglar y nadie lo va a arreglar. No se puede arreglar en Nueva York. No se puede arreglar en Los Ángeles. No se puede arreglar en Phoenix. No se puede arreglar en Miami. No se puede arreglar en Carretera El Salvador. No se puede arreglar. No, nadie lo ha logrado arreglar. Es decir, lo que nos hemos dado cuenta a través del tiempo de 70 años de estar probando es que no se pueden hacer las ciudades para el carro. No funcionan. O sea, la ciudad y el carro no van juntos. No funcionan. Nosotros estamos convencidos de que es así porque ya nacimos en esta generación y son las únicas ciudades que conocemos. Pero no eran así las ciudades. Piensen que el hombre tiene 1000 años de estarlas haciendo. Y no se pueden. Ya se demostró que esos dibujos que les enseñé en la primera clase no son ciertos, no se logra, ¿verdad? Los conteos de tráfico versus los metros cuadrados construidos no son como aparecían en ese dibujo donde apenas miraban 2 o 3 libélulas o 2 o 3 carritos dibujados en una ciudad gigante, ¿verdad? No es así. Todo el mundo quiere usar carro y no caben, ¿verdad? Entonces la ciudad no funciona con carros. Entonces lo que tenemos que hacer es migrar a una ciudad que funcione muy bien para el peatón y para el transporte público. Y entonces vamos a lograr que menos gente use carro, porque va a ser muy conveniente no usarlo. Cuando ustedes van, por ejemplo, de vacaciones a Miami, lo primero que hacen es reservar un carro. Y necesitan tener carro porque en Miami no se puede hacer nada si uno no tiene carro. Todo está re lejos. El transporte público uno ni lo conoce ni lo piensa usar. Yo viví en Miami y yo sí sé usar el transporte público en Miami y me gusta usarlo. Y es buenísimo, pero eso nadie se lo imagina. Pero de todos modos alquilo carro, porque se mueve uno en carro, todo está muy disperso, todo está muy lejos, no hay nada interesante por donde caminar. Pasa lo que pasa en las majadas, que les decía yo, pero eso pasa por todo Miami, ¿verdad? Entonces, en las majadas uno quiere comprarse una televisión en Tienda Max, va a mirar la televisión y luego se acuerda que en Sears también hay televisiones y lo que hace es que coge el carro, maneja 100 metros y se parquea en Sears porque es feo caminar de Tienda Max a Sears en las majadas, porque está todo diseñado para andar en carro y no está pensado para andar a pie, ¿verdad? Está pensado para andar a pie el interior del Oakland Mall,
Miren qué ambiente más fabuloso, ¿verdad? Para estar caminando a pie. Estaba pensado para andar a pie, Cayalá, ¿verdad? Por eso es que se llena de gente paseando, Cayala. Entonces, si ustedes agarraran el Oakland Mall y lo llenaran también, o sea, no le quiten ni una tienda, ni le cambien nada al diseño, solo métanle arriba torres de apartamentos y de oficinas y lo vuelven un distrito donde la gente puede vivir y trabajar y no salir del distrito y no usar carro. Eso es Cayalá, ¿verdad? En Cayalá hay casas, hay apartamentos, hay oficinas, hay hotel, viene otro hotel, vienen más oficinas. Se va a estar volviendo un business district, ¿no? Como una zona 10, pero todo integrado en un mega condominio, si lo quieren ver así, pero sin garitas. Entonces es lo que llaman otros un charter city, ciudades privadas, pero es una ciudad completa, no es un condominio solo de casas, ¿no? Ni es un edificio solo de apartamentos, sino que es una ciudad completa. Entonces, yo, si ustedes lo supieran, yo hice cuando yo nomás vine a Guatemala, como por ahí por el 2006, salió a la venta el terreno de donde está el Oakland Mall, que ese terreno todavía no se lo han acabado. Si se fijan, ahorita ampliaron el Oakland Mall, pero el terreno sigue y llega hasta topar con el edificio del Colegio Suizo. Y todavía hay una franja ahí que tiene árboles y que tiene una casa vieja. Ese era todo el terreno y lo compraron entero, ¿verdad? 7 manzanas y media, topa con Oakland en la parte de atrás. Y yo hice un diseño de un distrito urbano parecido a lo que ustedes ven en la foto de la derecha para ese terreno, porque lo estábamos viendo de negociarlo con un grupo de inversionistas y unos amigos, y yo hice un prediseño. Hice las perspectivas aéreas y todo, y hice el modelo en computadora y le saquemos conteos. Y tenía casas, tenía apartamentos, un montón, era más vertical que Cayala, tenía más altura, digamos. Eh, Tenía oficinas y tenía todo el primer piso del distrito de las 7 manzanas. Eran tiendas, era una ciudad europea. Y servía para tener otra entrada y salida a la colonia Oakland y comunicaba por atrás con, digamos, el colegio La Asunción que está ahí atrás y se podía llegar hasta las Margaritas, hasta el centro de convenciones Las Margaritas sin utilizar la diagonal 6. O sea, se creaba otra calle interior, digamos, por donde comunicar desde Oakland hasta Las Margaritas, hasta el Hospital Herrera Gerandi, sin subirse a la diagonal 6. Obviamente con un sistema más peatonal y más privadona esa callecita de adentro, pero lograba yo integrar de todo en esas 7 manzanas y media. Pero lo paró comprando el terreno, ya estaba prenegociado, ¿verdad? Ya se sabía que lo iba a comprar. Nosotros estábamos viendo si nos lo ganábamos. La cosa es que sí les puedo decir que se puede hacer un distrito en un terreno. He diseñado otro, les voy a enseñar uno en 7 manzanas también. En realidad está hecho en 10, pero 7 son propias y 10 serían si se agrega, ¿verdad? Pero se pueden hacer proyectos, no tiene que ser del tamaño de la ciudad completa, como Cayala, ¿verdad? No sé por qué esto no me avanza, pero ahí está. Entonces, los cómics de Leon Krier, él empieza a criticar eso, ¿verdad? Y empieza a decir, miren el pergamino que está bonito arriba y el pergamino está roto abajo. Entonces, el pergamino de arriba dice, el hombre siempre hizo sus ciudades para la escala peatonal. Y un dibujo que es simbólico de Leon Krier es ese niño de la mano de un señor adulto con bastón, ¿verdad? Leon Krier persigue la tradición en la arquitectura, la tradición en el urbanismo, también la belleza, ¿verdad? Él, digamos, había fotos de su hermano Rob Krier también fue arquitecto, y su hermano Rob Krier acaba de morir en noviembre del año pasado, a los 85 años, pero fue un arquitecto importante en Europa, ¿verdad? Y León es como 15 años menor que él, pero lo idolatraba y lo quería mucho, ¿verdad? Entonces, él también quiso ser arquitecto porque su hermano era arquitecto, su hermano mayor era arquitecto, y hay unas fotos antiguas que Leon Krier me enseñó a mí, ¿verdad? De su hermano caminando por Luxemburgo, por las partes viejas de Luxemburgo, y el hermano todavía usó, a principios del siglo XX, pues no, eran los años 30, pero usó sombrero de copa y un abrigo muy elegante y bastón, ¿verdad? O un paraguas. Entonces,
había mucha belleza en esa parte de Luxemburgo y la gente se vestía muy, muy elegantemente, ¿verdad? Entonces, ese es como que lo que Leon Krier quiere, que regresemos a una época donde buscábamos más belleza, más elegancia, más estética, digamos, en el mundo construido y en el mundo que habitábamos y en las cosas que nos comprábamos y en la forma de vestirnos, digamos, en la forma de ser en general. Entonces, su símbolo está inspirado, pienso yo, en su hermano, pero lo que significa es un hombre y un niño que pueden juntos, es decir, una ciudad donde los viejos y los niños, y no solo los jóvenes en época trabajadora que podemos tener un carro y manejarlo, podemos vivir en esa ciudad, una persona mayor o alguien que no tiene la plata para comprarse un carro, o un niño que no tiene ni la edad ni la plata para comprarse un carro, también puede vivir en esa ciudad, ¿verdad? Entonces es una ciudad más democrática, digamos, más incluyente. Y entonces metía todos los productos inmobiliarios adentro de un área que podía dominar a pie, del tamaño de Antigua Guatemala, ¿verdad? Y entonces lo que hacía era que esta era la Antigua Guatemala, y cuando ya se llenaba la Antigua Guatemala, empieza a aparecer Jocotenango, y empieza a aparecer Pastores, y San Felipe, y Santa Ana, y Ciudad Vieja. Y cuando ustedes paran haciendo una ciudad del tamaño de Londres o París, es del tamaño de un montón de antiguas Guatemalas que se juntaron. Pero en cada antigua Guatemala hay placita central, hay iglesia, hay colegio, hay sanatorio, hay hoteles, hay restaurantes, hay oficinas, hay casas. Si ustedes miran la antigua Guatemala y se van, digamos, a la salida de Jocotenango, lo va a pintar de otro color. Se van a la salida de Jocotenango. Ahí está la clase trabajadora, ¿verdad? Las casitas pequeñitas, los carpinteros, los que reparan carros, ¿verdad? Los callejones de angostos. Si se van hacia donde está Santo Domingo, ahí están los millonarios, ¿no? Las casoras grandes y los taqueros, digamos. Si se van hacia el sur, hacia donde está el Calvario y la salida a San Juan del Obispo, ahí está la clase media, ¿verdad? Y si se van hacia, ¿cómo se llama? Hacia Ciudad Vieja, hacia la salida de Ciudad Vieja, ahí está la clase media alta, ¿verdad? Donde estaba la casa de Arzú ¿verdad? Entonces tienen todas las clases sociales, y el jardinero y la cocinera pueden caminar a su trabajo. Todas las clases sociales y todos los productos inmobiliarios, y ustedes se pueden atravesar Antigua Guatemala desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste en 20 minutos a pie. 20 minutos a pie tienen alcance a todos los productos inmobiliarios y a todos los precios y a todas las calidades de acabados a distancia peatonal. Entonces, absurdamente, en el Pergamino Roto, lo que estamos haciendo es que hacemos separación de usos de suelo. En Carretera de Salvador construimos las luces para los millonarios. En otro condominio totalmente aparte y segregado, construimos pinabetes, digamos, para los hijos de los que viven en las luces. Es la misma clase social, pero como están más patojos, no pueden pagar las casas de las luces, ¿verdad? En otro condominio, otro precio. Luego por acá hacemos el colegio de los patojos. Y por acá hacemos ¿cómo se llama? El centro comercial donde está el supermercado. Y solo tienen una garita, ¿verdad? Una entrada al parqueo, una entrada a esta garita, una entrada a esta garita, una entrada a esta garita, una entrada a esta garita. Entonces, ¿qué creen que le pasa a la carretera del Salvador? A la única carretera del Salvador que hay. Colapsa. Y como tapé y junté este condominio con este condominio, ya no puedo hacer una nueva calle que pase por acá, y ya no puedo hacer un sistema de cuadras y avenidas y calles que tiene la ciudad. Eso ya no lo puedo hacer en Carretera del Salvador, porque ya vendí todo lo pegué con todo, no dejé los espacios, y pretendemos que queremos que funcione, ¿verdad? Y eso es cabal la forma en que se está desarrollando la zona 16, ¿verdad? Por ahí atrás de Cayalá, cuando uno agarra para el Pulté y todo eso, es así cabal con este sistema de condominios cerrados y sin hacer calles que estamos pretendiendo hacer que funcionen las bienes raíces y el territorio, ¿verdad? Entonces, estamos metidos realmente en una crisis donde nosotros mismos
nos tapamos la nariz y la boca y estamos viendo cuánto aguantamos la respiración, pues. ¿Verdad? O sea, no tenemos futuro, no tenemos futuro, no tienen futuro nuestras bienes raíces y nuestras ciudades si las seguimos desarrollando así. Este dibujo lo que quiere decir es que cuando uno va en la Roosevelt y va saliendo a la ciudad, porque uno se fue a trabajar a la ciudad, y va saliendo a la ciudad en la tarde para regresar a Misco, que es donde está mi condominio. Este es Misco, digamos. Eh, y entonces voy aquí solo hay trabajo y parqueos de Piedrín, ¿verdad? En la zona 10. También ya la demolimos. Y en la zona 1. Y entonces a las 5 de la tarde salí de la oficina y voy atorado en la Roosevelt. Y entonces todo lo comercial está al lado derecho de la Roosevelt. Del lado derecho la Montúfar, el Montúfar, Peggy Roosevelt, todo está al lado derecho de la Roosevelt porque es donde yo voy camino a mi casa y puedo salirme, comprar y regresar y seguir a mi casa, ¿verdad? Y todos los desarrollos inmobiliarios residenciales están del lado izquierdo, ¿verdad? Tikal, todo lo que, digamos, está del lado izquierdo de la Roosevelt, desarrollos de vivienda de antes, ¿verdad? Y entonces toda mi ciudad ya no tiene forma porque de un lado está lleno de centros comerciales y del otro lado está lleno de condominios de casas, digamos. Por eso no funcionó Arcadia, por ejemplo. Si ustedes se fijan en Arcadia, está puesto del lado opuesto que la Pradera, zona 10, pero está puesto del lado cuando uno viene hacia la ciudad. Y le hicieron el paso a desnivel de esa J, de ese retorno para regresar y pasarse al lado de Arcadia. Pero la gente no lo hace porque luego tiene que buscar una manera de volver a regresar camino a Carretera El Salvador y volver a agarrar camino. Y eso no está fácil, ¿verdad? Entonces, no es fácil romper esa regla de lo que está del lado derecho cuando uno va para afuera de la ciudad. Es lo que sirve y lo que está al lado izquierdo no sirve. Y ustedes me preguntan, ¿y por qué el Oakland Mall funciona? Bueno, el Oakland Mall está en la ciudad, todavía está en la zona 10, todavía no está en el camino afuera de la ciudad. Es lo que se llama un mall urbano, un urban mall, ¿verdad? Y esos están teniendo éxito, ¿verdad? En todos lados del mundo no están fracasando. Todos los demás malls del mundo están fracasando. En Estados Unidos todos los malls están quebrando, están cerrando. Y ustedes ya encuentran malls vacíos. Y los cogen y les quitan el techo y los convierten en lifestyle districts, los convierten en cayalas. ¿Verdad? Los llenan de apartamentos y de townhouseitos en los parqueos. Y vuelven a activar un poco algunas de las tiendas, pero cambia la fórmula, se vuelven mucho más restaurantes y lugares de entretenimiento que tiendas. Las tiendas en Estados Unidos están fracasando por Amazon, por todas las compras en línea. Eso es lo que se hace ahora, ¿verdad? La gente ya no va a comprar a tiendas, todo se lo pide, no le gusta, no le queda, lo devuelve, ¿verdad? Ya funciona tan bien eso que ya la gente ya no va a tiendas y ya es más cara la mercadería en tiendas que en línea porque es más barato pagar el post, o sea, el envío y una bodega industrial y el envío que estar pagando una tienda toda decorada con empleados y una iluminación y un alquiler de un mall, ¿verdad? Y la seguridad del mall. Entonces ya no se paga, digamos, el costo extra de tener las camisas y los pantalones en una tienda. Entonces la gente está yendo al internet y ustedes encuentran, yo ahora me ha dado por comprarme Amazon Essentials. Es esta camisa, por ejemplo, la marca de esta camisa que tengo puesta es Amazon Essentials y es puro Gap, es una marca que sacó Amazon, es puro Gap y es buenísima, ¿verdad? Y yo ya me sé las tallas y cuando ya sé que me la compro y me queda bien, ¿verdad? Entonces ya no me la tengo que probar. Entonces yo mismo que vivo en Guatemala me compro la ropa por internet, ¿verdad? Ya no voy de shopping a los Estados Unidos, que era algo que yo hacía, ¿verdad? Yo iba a los Estados Unidos y me paseaba todo porque me fascina el urbanismo, ¿verdad? Pero aguardaba un día y me iba a meter una tarde entera entre Gap y ¿cómo se llamaba aquel? US Navy o algo así. Y ahí me compraba todo lo del año y salía con las bolsotas y me regresaba con la valija inflada. O sea, yo sí aprovechaba mis viajes a Estados Unidos a comprarme ropa. Ya no, ¿verdad? Ya no. Eh, tampoco voy a tiendas aquí a comprarme ropa.
pero mucha guatemalteco todavía va a tiendas aquí. Entonces, digamos, eh, eh, Peri Roosevelt, eh, eh, Majadas, pero no, Miraflores, ¿verdad? Tienen buenos años de éxito. Además, ellos administran y diseñan y manejan también esos malls, esos centros comerciales. Son tan lindos que sí van a seguir teniendo éxito. Y Guatemala no tiene lugares a donde ir. No tiene parques. No tiene nada que hacer uno el fin de semana. Entonces, realmente ellos han logrado llenar muy bien ese espacio, pero lo han hecho haciendo lugares no solo convenientes, sino que muy atractivos, muy bonitos espacialmente y con muy buenas sensaciones espaciales. Eh, y, y- y yo sí creo que, a mí me fascina lo que le hicieron al Miraflores, que finalmente se les ocurrió abrirle un hoyo al mall y conectarlo con el parque, con el montículo que habían tenido que dejar conservado. Esos montículos son parte de Caminar Guyú y los tuvieron que conservar cuando construyeron el mall, pero le habían dado la espalda, lo habían dejado totalmente desconectado al mall y cuando le decidieron abrir ese atrio para comunicarse al parque, integrar el parque al mall, el mall cambió por completo, pues. Es como cuando uno le quita la capota al carro convertible, ¿va? Y luego se les ocurre poner lo que pusieron hasta arriba, eso de ese mercado gastronómico y los boliches y ese piso que le agregaron. Me encanta a mí y si se fijan todo eso lo hicieron con balcones abiertos hacia el parque. O sea, ya no tan encerrado como era antes el mall. Y les fue tan bien con eso que cuando reampliaron el Oakland Mall le pusieron lo mismo, ¿verdad? Y está chilerísimo. No creo que vaya a permanecer. Si se fijan, le cambiaron el nombre a Oakland Place. Y yo sí creo que viene un distrito urbano, yo sí creo que viene en futuras ampliaciones, apartamentos y oficinas y hotel, ¿verdad? No me extrañaría que ya lo estén viendo así, ¿verdad? No me extrañaría que está pensada la estructura del mall que le construyeron para, para agregarle pisos arriba, para verticalizarlo, ¿verdad? No sé, la verdad es que no lo sé, pero lo creería inteligente de hacer, ¿verdad? Eh, lo creería práctico. Pero digamos que eso es lo que Leon Krier está diciendo con estos pergaminos, el bueno y el roto. Y entonces, esa es la diferencia principal, digamos, entre la ciudad policéntrica europea y la ciudad, la megalópolis americana. Y acuérdense ustedes que les digo la megalópolis americana porque todas las ciudades del continente americano son muy jóvenes y crecieron después de la Segunda Guerra Mundial y por consiguiente crecieron para el carro, pues. Piensen que Guatemala para la Segunda Guerra Mundial era solo la zona uno, que se la podía uno caminar entera a pie, era del tamaño de Antigua. Y ahí estaba todo, ahí era toda la ciudad. En la Sexta Avenida estaban las tiendas caras, todo lo que está en el Oakland Mall quedaba en la Sexta, ¿verdad? El Cine Lux, el Cine Capitol, que no es el edificio Capitol feo que viendo ustedes diseñado en los 70s, sino que era un edificio art deco tipo el Cine Lux, muy lindo, ¿verdad? Eh, Esos quedaban en la Sexta Avenida. Y si ustedes iban hacia la Avenida Elena, se iba poniendo más barata, la clase trabajadora vivía en la periferia. Si se iban hacia la Bolívar, digamos que ya iba saliendo a la ciudad, ahí estaba, era como ir a Jocotenango desde la antigua, ¿verdad? Si se iban al norte, hacia el parque donde está el mapa en relieve, ahí estaban los caqueros. Ahí estaba la gente de dinero. En el norte de la ciudad, en el Parque Morazán, y esa pequeña avenida Reforma, que es la Simeón Cañas, ¿verdad? Ahí estaban los chalés de los millonarios, ¿verdad? Eh, si se iban hacia la línea del tren, ahí estaba la gente de verdad pobre, digamos, a las orillas de la línea del tren, digamos, hacia por donde está el Ministerio Público, digamos, hacia el barrio Gerona. Pero la ciudad se terminaba en la 18 calle. Ese era el sur de la ciudad, el tope final. Y ya les conté a ustedes que se quitó la iglesia que remataba la Sexta Avenida. La Sexta Avenida terminaba en un cerro y en el cerro estaba la iglesia del Calvario, que es cabal como cuando ustedes van en la antigua hacia, hacia San Juan del Obispo, digamos, hacia San Pedro de las Huertas, hacia el sur, hacia el volcán de agua, y se topan con la iglesia del Calvario que está al final
de aquella como estrecho que tiene también la antigua, una especie como de pequeña avenida Reforma que empieza en el convento de San Francisco, se pasan los 12 estaciones del Via Crucis, que están así unos templetos metidos a lo largo frente a los cafetales esos, y al tope está la iglesia del Calvario. Era el tope de la ciudad, el final de la ciudad. La ciudad tenía límites, se le dibujaban límites, que eso es algo que Leon Crier también pone en este pergamino que les enseñé antes, ¿verdad? Aquí esto es lo que significa, miren, está la antigua Guatemala, pero habían límites. Él lo dibuja como murallas, porque las ciudades medievales tenían murallas, pero no tienen que ser murallas, simplemente tienen que ser límites legibles. Aquí se terminó la ciudad. Entonces en la zona 1 se terminaba en la 18 calle y se terminaba en la avenida Elena, ¿verdad? Estaban marcados los límites y se terminaba en el norte, en el Parque Morazón. Ya la Simeón Cañas, digamos, quedaba en las afueras de la ciudad. Por eso eran chalets y no casas de patio, ¿verdad? Pero digamos que era una ciudad de escala humana. Era una ciudad que todavía todo se podía hacer a pie. Y en los años 50 se construye el centro cívico, ¿verdad? O sea, si ustedes se ponen a pensar, el centro cívico es de este tamaño, ¿verdad? Y no tiene ninguna casa, ni ningún sanatorio, ni ningún colegio, ni ningún apartamento, ¿verdad? Solo tiene las oficinas gubernamentales. Entonces es cuando empezamos a pasarnos de este tipo de urbanismo a este tipo de urbanismo, ¿verdad? Y empezaron quitaron ¿cómo se llama? El cerro de la Sexta Avenida, demolieron la iglesia, la pasaron ahí al lado de tipografía, cortaron el cerro y lo pasaron. Y por eso solo queda la mitad del cerro, que es donde está el Teatro Nacional, y pasa la Sexta Avenida hacia el sur. Y entonces empezaron a construir las autopistas de Eisenhower, ¿verdad? La Séptima Avenida y la Sexta Avenida las volvieron las autopistas para venirse a vivir a los chalets de Tivoli, de Zona 10, ¿verdad? Si ustedes piensan que ya la Zona 9 debió haber sido dos antiguas Guatemalas. La zona 9 debió haber sido dos de estas. Una donde está la terminal y la otra donde está del Parque de la Industria a la Liberación, ¿verdad? Toda una ciudad debió haber tenido su plaza central, digamos, el Montúfar debió haber sido la plaza central de la zona de Tivoli, con sus colegios, sus mercados de todos los precios, ¿verdad? La zona 10 debe haber sido otra. Ciudad Vieja era una, ¿verdad? Que quedó totalmente absorbida dentro de suburbios. Entonces, si se fijan, la ciudad de Guatemala ya creció para el carro. Todas las ciudades de Centroamérica, casi todas las de Latinoamérica, han crecido después de la Segunda Guerra Mundial y han crecido con el urbanismo de los 50s y 60s que promovía esos Cadillacs y la foto de Eisenhower y sus autopistas. Estábamos copiando a los gringos, ¿verdad? Y les voy a explicar por qué a los gringos no les ha colapsado el suburbio como nos ha colapsado a nosotros. ¿Qué han hecho ellos? Que les permite seguir subsidiando su suburbio, digamos, y no les colapsa tanto como nos colapsa a nosotros. Sí colapsa, y sí están en crisis ellos también. Pero ustedes se alquilan un carro en Miami y se meten en tráfico a ciertas horas, pero más o menos manejan y van a hacer todo en Miami en carro. Y en Guatemala no se puede hacer eso. Uno a las 4 de la tarde ya no se puede mover en carro, ¿verdad? Entonces, y en carretera a Salvador, si uno sale a las 4 de la tarde, a las horas 10, para ir a carretera a Salvador, llega a las 7, ¿verdad? O sea, realmente mejor hubiera agarrado camino a Titlán, pues, ¿verdad? En vez de vivir en carretera a Salvador. Si viven en Villanueva y salen a las 5 de la tarde de su trabajo, llegan a las 8 a la casa, 8:30, ¿verdad? No se puede, no se puede, ¿verdad? El Banco Industrial, yo estoy en la Junta Directiva del FHA y compañero mío en la Junta Directiva es representando a la banca, es una persona importante ahí del Banco Industrial y nos cuenta en la Junta Directiva que abren el parqueo a las 4 de la mañana. El parqueo del Banco Industrial lo abren a las 4 de la mañana porque los trabajadores han pedido que se los abran tempranito, porque agarran, se pegan unas madrugadas, salen en carro, llegan y se parquean en el sótano del Banco Industrial y se duermen a terminar de dormir hasta las 8 de la mañana que les toca subir a trabajar. Pero lo hacen para evitar el tráfico. Pues.
Entonces, imagínense ustedes a lo que ha llegado, digamos, los sacrificios que hace la gente que vive en Villanueva y en Petapa y que les toca hacer esa migración y venirse con su sala familiar y parte de su dormitorio y traérselo hasta la oficina para tener donde dormir sus últimas 2 horas de la noche, digamos, para poder subir a trabajar. Es bien absurdo, es bien absurdo. Pero ustedes piensen que todo eso, toda esa crisis que yo les estoy contando, hay N cantidad de vendedores inmobiliarios que lo están promoviendo, ¿verdad? Hay N cantidad de desarrolladores inmobiliarios que lo están construyendo. Hay N cantidad de empresas financieras que lo están financiando, están dando las hipotecas para que la gente se pegue el tiro en el zapato y haga eso, ¿verdad? Y eso es lo que Leon Krier dibuja con esta, digamos, dibujo tan grotesco, ¿verdad? De qué hace todo en la naturaleza. Todo en la naturaleza crece hasta alcanzar un tamaño adulto y deja de crecer y empieza a multiplicarse. Todo en la naturaleza tiene un tamaño adulto y ese tamaño adulto también lo tenían las ciudades. Ese tamaño adulto de una ciudad es la antigua Guatemala y entonces empieza a multiplicarse la antigua Guatemala en Jocotenango, Pastores, Ciudad Vieja, ¿verdad? Y eso es lo que hace una gran familia de ciudades, que es lo que sería una metrópoli. Entonces nosotros ahora estamos en el reto de que tenemos que inventar las ciudades de millones de habitantes, porque después de la revolución industrial las ciudades se volvieron de millones de habitantes. Pero la forma de hacerlo es con ciudades de escala humana que tengan todo, ¿verdad? Y no hacer separación de usos y digamos, un rompimiento de esa escala natural de las cosas en la naturaleza, ¿verdad? Y por eso ustedes ven este mutante grotesco, tiene una cabeza pequeñita, muy pequeña. Y tiene ruedas, ¿verdad? Porque ya no puede, ya no es natural, digamos. Entonces, eso es lo que significa este dibujo grotesco de protesta, ¿verdad? Y eso es realmente lo que hacemos con las ciudades que tenían su tamaño adulto y las extendemos verticalmente demasiado y las extendemos horizontalmente con suburbios demasiado, en lugar de multiplicarlas, que es lo que debemos hacer, y que debe haber límites legibles entre una ciudad y la otra, ¿verdad? Entonces, digamos, en el caso de la Antigua, un límite legible es el río Pensativo. Y si yo paso, digamos, a la ciudad de San Pedro Las Huertas, está del otro lado del río Pensativo. Y es un pueblito, pero tiene su placita central y todo. Está re mal conectado con la Antigua y lo están llenando de condominios entre la Antigua y San Pedro Las Huertas. Pero sí que existen esos límites legibles, digamos, en el urbanismo anterior, ¿verdad? Cuando hacemos nuestras notificaciones, ahora entubamos todos los ríos y solo hacemos cuadras todas iguales, ¿verdad? Entonces, todas estas ideas de Leon Krier empezaron a ser escuchadas por un grupo de arquitectos en Estados Unidos y ellos desarrollaron el concepto del transecto urbano. Y este es el transecto urbano que proponen los neurbanistas gringos. Y entonces, básicamente es una forma de zonificar. Ellos en Estados Unidos tienen el problema de, sí, las ideas de Leon Krier están buenísimas, queremos convencer a nuestros clientes de hacer proyectos así, en vez de como los hemos estado haciendo, va separando los usos de la ciudad. Y entonces, pero se topan con que los reglamentos no lo permiten, ¿verdad? Los reglamentos desde la época de Eisenhower dicen todas aquellas hectáreas son exclusivamente residenciales, todas aquellas hectáreas son exclusivamente comerciales, todo aquello de allá es solo para industria. O sea, los mismos reglamentos zonificaron por usos y separaron los usos de suelo. Basado en las ideas de Ebenezer Howard que les expliqué en la primera clase, que decía que había que separar los usos para arreglar los problemas de la ciudad. Acuérdense que él vivía en una ciudad donde la revolución industrial la había arruinado, pero las ciudades nunca habían separado usos. Y en la Antigua los usos no están separados. Los usos son usos mixtos. Entonces, las ciudades funcionan mejor cuando yo puedo hacer todo a pie. Y entonces, si la tienda queda en la esquina y el que es dueño de la tienda vive ahí arriba en el segundo piso, nítido. Eso está perfecto, ¿verdad? Entonces, y si el colegio está en la siguiente cuadra, perfecto, mis hijos se van a pie al colegio, ¿verdad? Y si todo es uso mixto, entonces la ciudad funciona mejor, ¿verdad? Y así eran las ciudades antes. Pero los gringos, con
Y Ebenezer Howard ¿se acuerdan que les hablé de dos falacias que Ebenezer Howard planteó? Que una era separar los usos de suelo y la otra era hacer las ciudades de baja densidad, ¿verdad? Eh, Tal vez no lo expliqué bien completamente en la clase anterior, pero digamos, si me regreso a los dibujos de Ebenezer Howard, eh, que son estas, ¿verdad? Estas ciudades que él planteó, que les dije, él cometió dos falacias. Uno, separación de usos de suelo, y el otro, baja densidad. Pero no se equivocó en que la ciudad tenía un tamaño adulto, ¿verdad? O sea, él sí dibujaba un sistema de ciudades de escala peatonal, ¿verdad? Y lo que él ponía de límites eran áreas verdes, jardín, ¿verdad? Acuérdense que esto se llama la ciudad jardín. Pero cuando ustedes miran una muestra de pie de uno de estos círculos, que sería esto, ¿verdad? Hagan de caso que es una pizza y este es una rodaja de la pizza. Entonces él decía, en el centro de la ciudad, aquí en el centro, lo que están es todos los edificios gubernamentales, ¿no? El teatro, la catedral, o el City Hall, perdón, el Town Hall, que es la municipalidad, ¿verdad? Los museos, el hospital, eh, que aquí ya no me acuerdo qué dice, pero digamos sería otro, ¿verdad? Aquí viene un gran parque, todo esto es un disco grande, verde, ¿verdad? Que sería todo esto, que rodea el centro cívico, digamos que sería una parte aquí intermedia, ¿verdad? Luego viene aquí, en lo rosado, están las casas. Y cuando ustedes ven estas franjas negras, significa que son las casas en sí. Y estos son sus terrenos, digamos. Y su jardín trasero. Y tiene jardín enfrente y jardín atrás. Y estas son las casas de la otra calle. Y esto está dividido así, ¿verdad? Y estas son las casas que dan hacia las avenidas, digamos. Entonces, todos estos dos discos rosados son de casas. Este y estos también son de casas. Y en la orilla de la ciudad está la industria, las bodegas, y entonces los trenes pasan por afuera de la ciudad y solo las tocan, pero tangencialmente, no se meten los trenes a la ciudad, ¿verdad? Eso era lo que él planteaba. Y entonces, pero digamos que separa los usos de suelo. Y en este disco intermedio, perdón, en este disco intermedio, que también es verde, esta franja de acá, también es una franja verde, digamos, que sería un segundo disco acá verde. Ahí están los colegios, ahí está el colegio, y aquí estaría no sé qué, la iglesia, ¿verdad? O sea, están también otros usos que tienen que ver con lo residencial, pero lo separa de lo residencial y le crea su zona específica, ¿verdad? Entonces es el primero que plantea que había que separar los usos de suelo, cuando en realidad en la ciudad antigua lo único que arruinó la ciudad fue la industria. Entonces, realmente es solo la industria pesada la que hay que sacar de la ciudad. La industria ligera no, ¿verdad? Digamos, en la antigua Guatemala, ustedes tienen la casita del carpintero, la casita del panadero, la casita del herrero, con el taller, la tienda y la casa en la misma parcela. Y pared de por medio. Vecino a él está el millonario, que es dueño de toda la otra mitad de la cuadra, ¿verdad? Pero la antigua Guatemala mezcla súper bien usos de suelo, industria ligera, con residencial de superlujo, pues, ¿no? Y hoteles y restaurantes y todo, ¿no? Entonces, la ciudad de usos separados nunca existió. Existió después de la Segunda Guerra Mundial y está basado en esta teoría de Ebenezer Howard, ¿no? Y entonces, eh, lo que plantean los neurbanistas con el transecto es, ya no separemos los usos, regresemos a una ciudad de uso mixto. Lo que tenemos que hacer, si queremos unificar, es que tenemos que zonificar la intensidad con la que se construye. Y lo que tenemos que regular por reglamentos de construcción no es el uso del edificio, sino que la forma del edificio. Entonces se llaman form-based codes, códigos que regulan la forma, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la calidad de Antigua Guatemala, ¿qué es lo que hace Antigua Guatemala tan bonita, tan especial? No es el uso de sus casas de patio, es el hecho de que toda la ciudad está hecha de casas de patio, de un piso o dos como mucho en ciertos lugares, ¿verdad? Pero generalmente es un nivel y casas de patio. Así le hicieron los españoles. Y lo importante de conservar la antigua Guatemala es que la forma de sus edificios no cambie.
Y lo lindo del antiguo Guatemala es la forma de sus edificios, no su uso, ¿verdad? El hecho de que es fachadas de arquitectura colonial, barroca, y que son casas de patio. Entonces yo puedo tener un sanatorio, puedo tener un colegio, puedo tener un restaurante, puedo tener la casita del carpintero y la del herrero, pero que sean casas de patio. Puedo tener una casa gigante de 3 patios que me ocupa la mitad de la manzana, o puedo tener una casita chiquitita de un patio alargadito, ¿verdad? En Cocotenango. Pero son casas de patio y todas tienen su fachadita colonial. Eso es lo que importa en Antigua Guatemala, la forma de los edificios, no su uso. Entonces, lo que plantean los neurbanistas americanos es apliquemos las ideas de Leon Clear y cambiemos nuestros reglamentos y hagamos un reglamento que lo que regula es la forma del edificio y no su uso, ¿verdad? Y entonces aquí está, digamos, y hagámoslo más micro, hagámoslo más quirúrgicamente, más pequeño, y no digamos todas aquellas hectáreas son industriales, sino que digamos esta primera calle, la calle ancha, esa es la parte más urbana de la ciudad y es donde los edificios pueden ser más altos. Y esta siguiente calle, esta es la calle más es menos urbana y entonces los townhouses están pegaditos y son angostos y son altos, pero ya no son tan altos como están los edificios verticales, ¿verdad? Y la siguiente calle, imagínense que esta es la diagonal 6, ¿verdad? Piensen que esta es la diagonal 6 y este es el barranco de Oakland, ¿verdad? Aquí al fondo, lo que separa Oakland con Vista Hermosa, digamos. Y entonces ustedes se están metiendo hacia adentro de Oakland. Entonces, esta es la diagonal 6 y aquí están los edificios altos, ¿verdad? Sobre la diagonal 6. Atrás del Oakland Mall, digamos, entrando a Oakland, pudiéramos tener una parte de townhouses, 4 pisos de altura, todos pegaditos, angostos, ¿verdad? En la siguiente calle, ya más adentro de Oakland, ahí están las casas intermedias, ya no tan altas y con un poco más de terreno. Al fondo de Oakland, ya llegando hacia las orillas del barranco, las calles se tuercen y ahí están los chalets, ¿verdad? Con terrenos más grandes y los árboles así más repartidos. Pero yo me puedo caminar desde los chalets hasta los edificios de apartamentos, lo puedo dominar a pie. Son unas cuantas cuadras. Imagínense que esta es la plaza central de la Antigua y esta es la salida, digamos, hacia Jocotenango, ¿verdad? Entonces, la escala es peatonal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les digo yo con que cada zona de la ciudad de Guatemala debe haber sido una ciudadcita completa. Y yo no sé si ustedes conocen el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de Guatemala, pero el POT está totalmente basado en esto. Creo que van a recibir una clase exclusiva del POT, para que se los va a dar alguien de la MUNI. Pero el POT, lo que pasó fue que cuando yo vine a Guatemala a principios de los 2000 y comencé a los de acerca de invité a Leon Krier. Y entonces hice un evento muy grande en un hotel donde tuvimos unas mesas redondas con expertos para preguntarles y que todo el mundo opinara qué debíamos hacer en Cayala cuando estábamos haciendo el plan maestro. Y en esas mesas redondas recibimos a gente de la MUNI, los invitamos a toda la gente técnica de la MUNI, a los de Metra, a los de planificación urbana y todo. Y nos dieron una media mañana entera, conocieron a Leon Krier, la pregunta era qué hacemos en Cayala para ayudar a la ciudad cuando estamos haciendo el plan maestro, ¿verdad? Y entonces llegaron y nos contaron cómo funcionaba la ciudad de Guatemala y qué les gustaba, qué no les gustaba y qué sugerían ellos que tomáramos en cuenta en Cayala y todo. Y eso les gustó muchísimo porque antes de diseñar el plan maestro, pues preguntamos, ¿verdad? No solo les preguntamos a los de la MUNI, sino que le preguntamos a un montón de gente, a expertos en seguridad, a todos los israelitas, dueños de las empresas de seguridad, cómo podíamos hacer una ciudad que no tuviera garitas, ¿verdad? Preguntamos si se podía y nos decían, sí, sí se puede. ¿Ustedes creen que en Israel, nuestras ciudades, que estamos en guerra con todos nuestros países vecinos, ustedes creen que nosotros tenemos nuestras ciudades metidas en garitas? No. O sea, eso de condominios de garita en Israel no lo conocemos. Sin embargo, son ciudades que las hacemos muy, muy seguras, ¿no? Y entonces, esa idea de que para tener seguridad tenemos que estar metidos en una garita es algo que los desarrolladores inmobiliarios nos empezaron a introducir en los 80s y ciegamente no la hemos creído, ¿verdad? Y entonces ahora yo pienso que si soy vendedor de casas en la zona 16, solo puedo vender adentro de donde hayan hecho garitas, ¿verdad? Y el mercado piensa que solo debe comprar adentro de las garitas. Pero esa es una mentira. O sea, sí que se pueden hacer ciudades como la Antigua, seguras, privadas,
privadas, ¿verdad? Es decir, piensen ustedes en hacer un plan, un proyecto, y les digo, sucede todos los días en Antigua Guatemala, salen proyectos del tamaño de la mitad de la Antigua, metidos adentro de una garita. Ahí les voy a enseñar el mapa, ¿va? Y salen y los venden, y un montón de sus colegas venden, los venden y venden 2, 3 terrenos al mes, ¿verdad? Y se venden, ¿verdad? Y la gente los compra. Pero la gente lo sigue planteando adentro de una garita y exclusivamente residenciales porque piensan los desarrolladores inmobiliarios que solo así se venden las cosas, ¿va? Y no se quieren complicar la vida. Y en el ínterin estamos construyendo un urbanismo que no es sostenible, ¿verdad? Entonces, si ustedes cogen uno de esos proyectos, ya les dije que en 7 manzanas se hace un distrito urbano completo, ¿verdad? Ustedes cogen 4 manzanas, pueden hacer un vecindario. Entonces, digamos, no necesariamente hay que hacer una ciudad encerrada en garitas exclusivamente residencial para que el proyecto inmobiliario tenga éxito, ¿no? Y entonces, el concepto, lo que dicen los neurbanistas es que las ciudades del futuro más bien deberían ser un dibujo como este, no lo que ustedes miran en el Discovery Channel de edificios tipo espacial, ¿verdad? De no sé cuántos pisos, o lo que están promoviendo allá en Arabia, la famosa ciudad de la línea, que va a fracasar, es un fracaso total, igual que las islas de Dubái, ¿verdad? Todo eso tiene los días contados, porque solo es sostenible por los millones, billones de dólares que tienen por el petróleo, ¿verdad? Pero eso no va a ser sostenible a perpetuidad. Entonces no es un urbanismo, es un urbanismo de ciencia ficción, no es un urbanismo sostenible, ¿verdad? Lo sostenible es lo que el hombre ha logrado hacer durante miles de años y que siempre le ha funcionado y que sigue funcionando en el siglo XXI. Roma es sostenible si hiciéramos más Romas, que es capital del siglo XXI de uno de los países europeos, ¿verdad? París es sostenible. Esas son el tipo de ciudades que debiéramos estar pensando en el futuro, porque son ciudades que ya han demostrado que funcionan desde el pasado, desde antes de la revolución industrial, desde antes que hubiera carros, desde antes que... Entonces, ¿qué es Cayala? Es un país, ¿verdad? Es una mezcla entre la antigua Guatemala y París, ¿verdad? Es un Roma en el siglo XXI. Y vayan a hacer la tarea que les dejé, que vayan a hacer shopping, mystery shopper, ¿va? Vayan a preguntar a Cayala como si quisieran comprar un apartamento. Y miren los precios y la disponibilidad. Solo familiarícense con ese mercado, que es el único que ofrece eso en Guatemala, ¿verdad? Y dense un susto, porque venden a $3,500 el metro cuadrado en planos, ¿verdad? Y lo venden. Entonces hay bulevares urbanos que comunican la antigua Guatemala con Jocotenango, o la zona 10 con la zona 9, digamos, la Montúfar. Hay bulevares urbanos elegantes que comunican una ciudad con la otra, y las autopistas no pasan por la ciudad, es decir, no se mezcla el formato de autopista con el formato urbano. Si la autopista le creció la ciudad a ambos lados, que es lo que pasó en la Roosevelt, le cambio el formato y la convierto en una avenida Reforma. Convierto a la Roosevelt en una avenida Reforma, en vez de dejar el formato de autopista, digamos, cuando ya tengo ciudad a ambos lados. Entonces, si la autopista que pasa por San Lucas, cuando voy hacia la Antigua, ya se atoró toda y porque le creció la ciudad a ambos lados, la convierto en una avenida Reforma. Le meto rotondas, le meto semáforos, en lugar de estarle haciendo pasos a desnivel, ¿no? Entonces, le bajo la velocidad, eso sí. Porque en la avenida Reforma no se puede manejar, no está diseñada para manejar a 90 kilómetros por hora. La vuelvo de un formato urbano. Entonces, ¿qué hicimos en Cayala? Ya teníamos las autopistas. Y lo mismo hicimos en el Boulevard del Naranjo, cuando hicimos el plan maestro del Condado Naranjo. Domesticar. En el Boulevard del Naranjo habían 4 accidentes semanales. El diseño del Boulevard del Naranjo con esa forma de S y esas curvas, pero con alta velocidad de diseño, era peligrosísimo. La gente quería cruzar hacia la izquierda y no miraba y frenaba, y el que venía atrás le pegaba. Tenía un nivel de accidentes muy alto, y le querían empezar a hacer ya los comercios, los centros comerciales a los lados y eso, y no sabían qué hacer. Entonces cogimos el formato de autopista diseñado por una velocidad de diseño muy rápida y lo domesticamos y lo llenamos de semáforos
para poderle controlar un poquito su velocidad. Y eso ya ha permitido, digamos, que aparezcan los comercios, ¿verdad? Entonces, no debemos tener autopistas en la ciudad y llenarlo de pasarelas para el peatón, que es igual re injusto, ¿verdad? ¿Y qué hacen los viejitos para atravesarse la calle? Tienen que subir todas esas gradas, pasar por arriba, que los asalten a la mitad de la pasarela y luego volver a bajar. No, o sea, las pasarelas no son solución. Al que tenemos que sacrificar es al carro, ¿verdad? Al que va en el carro lo tenemos que joder un poco en pro del que anda a pie, ¿verdad? Entonces, los bulevares urbanos, digamos, el que ustedes ven a la izquierda, son los Campos Elíseos en París. Es uno de los bulevares urbanos más importantes de toda Europa, ¿no? Tiene 10 carriles en cada dirección, pero no tiene ni una pasarela. Tiene esos pasos de cebra a media cuadra, por ejemplo, y tiene semáforos a media cuadra. Semáforos que solo sirven para parar el carro para que atraviesen los peatones. No tiene semáforos para que atraviesen carros en el sentido perpendicular. Es para que atraviesen peatones, ¿verdad? El único semáforo así en Guatemala, hasta ahorita, es el que está entre las Margaritas, ahí, digamos, donde uno se termina, donde uno empieza la diagonal 6, hacia ahí frente a las Margaritas pusieron un semáforo que su única función es parar el tráfico un momento para que atraviesen peatones, porque no sirve para que atraviesen carros, porque ya hicieron ese paso a desnivel que sirve para salir de la diagonal 6 y aparecer por la 10ª calle, ¿verdad? Entonces la única función que tiene es peatonal, y de hecho para eso lo puso la MUNI, porque cuando hicieron el paso a desnivel, ya los carros agarraban toda la calle de los hospitales y seguían recto y entraban hacia la zona 10, ¿verdad? Y ya no había por qué hacer pausa. Y entonces se dieron cuenta que tenían que poner un semáforo porque la gente sí se necesita atravesar, digamos, de los hospitales hacia el lado del McDonald's y hacia el Sixtino y eso de ahí. Sí es una parte urbana de la ciudad que hay mucha actividad que se hace a pie, entre unos laboratorios y unas clínicas y de un lado para el otro, ¿verdad? Hay mucha actividad que se hace a pie y se dieron cuenta que necesitaban poner un semáforo para hacer esta función exclusiva, de darle un respiro a los peatones, ¿no? Y entonces, pero en París sí que los ven ustedes, ¿verdad? En San Francisco también se ven en Market Street, semáforos exclusivamente para los peatones, ¿verdad? Y entonces, pero miren, 10 carriles en cada dirección, miren el ancho de las banquetas, ¿verdad? El paisajismo, y ustedes tienen de las mejores direcciones a ambos lados de los Campos Elíseos. En Estados Unidos ustedes van a Miami y miran que hay, y yo cuando trajimos a Cayala, trajimos a un ingeniero de tráfico, ¿verdad? Uno de los expertos que trajimos era un ingeniero de tráfico, que se llama Rick Hall, que son de esos gurús que hay en Estados Unidos que eran diseñadores de autopistas, y que con el movimiento urbanista se han pasado al movimiento urbanista y han dicho ya no hagamos autopistas, hay muchas mejores opciones que hacer en vez de autopistas de alta velocidad, ¿verdad? Entonces él comparaba, él tenía toda una presentación de PowerPoint donde comparaba los Campos Elíseos con la I-95. La I-95 va de Miami a Fort Lauderdale. Bueno, sigue hasta Nueva York, ¿verdad? La I-95 es una interestatal que va desde Cayo Hueso, digamos, desde Key West hasta el sur, hasta el norte, hasta Canadá, por toda la orilla, toda la orilla este de la ciudad. Pero en el tramo entre Miami y Fort Lauderdale, que son dos ciudades gemelas, digamos, hay mucho commuting en las mañanas y en las tardes. Mucha gente vive en Fort Lauderdale y trabaja en Miami, y entonces es como Villanueva, digamos, es como el Villanueva de Miami. Y entonces el diseño de la I-95, como es una autopista para hacerlo a 90 kilómetros por hora, es horrible, digamos, estar a las orillas de la I-95. Tienen bodegas, tienen barrios baratos, ¿verdad? No tienen nada exclusivo ni nada que dé a la I-95. Y mueve la misma cantidad de carros al día que los Campos Elíseos. O sea, lo que pasa es que está diseñada para hacerlo a 90 kilómetros por hora, pero no es que pueda mover más carros. No le caben más carros. Solamente está diseñada para hacerlo a una más alta velocidad. En cambio, los Campos Elíseos con sus semáforos está hecho para que uno lo haga a 25 kilómetros por hora, pero mueve 100,000 vehículos diarios, la I-95 y los Campos Elíseos. ¿Y saben en Guatemala cuánto mueve la Roosevelt?
La Roosevelt mueve 125,000 vehículos diarios y la Reforma mueve 85,000 vehículos diarios. O sea, estamos hablando de las mismas cantidades de vehículos. Eh, pero, pero digamos que no hay mucha diferencia entre lo que mueve la Roosevelt y lo que mueve la Reforma. Y la Reforma podría mover más carros. Lo que pasa es que no queda en la posición de la Roosevelt conectando lo que conecta a la Roosevelt, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que a la Roosevelt la podríamos convertir en una avenida Reforma, ¿verdad? Eh, en vez de estarle haciendo pasos a desnivel, le podríamos estar haciendo semáforos y carriles auxiliares y una linda jardinización, ¿verdad? Entonces, digamos que lo que hay que hacer es olvidarse del formato de autopista y mezclarlo con la ciudad. Los próceres también, digamos, los próceres de, digamos, la mitad de los próceres que sale del final de la diagonal 6 hacia carretera El Salvador, tiene un formato de autopista, ¿verdad? Y ya tiene urbanismo a ambos lados. Entonces, ya no está adecuado, ¿verdad? Y un parkway, que es lo que proponen los neurbanistas. Este es el George Washington Parkway, saliendo de Washington, D.C., hacia Gettysburg, al lado del Potomac, ¿verdad? Y este es un tramo de autopista que eh, es patrimonio estadounidense, está protegido. Es un lindo lugar para manejar. Ustedes van pasando por unos bosques preciosos, se les abre el río, miran a gente remando y veleando en el río. Hay lugares para parar a hacer picnic que tienen todo, digamos, en las curvas, las carreteras, en lugar de tener los rieles esos de metal como barandas para los carros, lo que tienen es como unos troncos puestos en zigzag con piedras, con montículos de piedra, que si el carro se sale y se va a estrellar contra esos troncos, pues los derriba, digamos, pero le detiene la velocidad al carro. Y luego, pues se vuelven a colocar los troncos, ¿verdad? O sea, es una belleza de autopista y es patrimonio de los Estados Unidos. Eh, y entonces, pero no pasa por la ciudad. Entonces, lo que plantean los neurbanistas es, usemos un transecto urbano para hacer como que fueran capas de cebolla. Y en el centro de la cebolla, la ciudad es más urbana. Y en las orillas, según me voy cambiando de capa de cebolla, hasta las cáscaras, digamos, exteriores de la cebolla, y llego a las afueras de la ciudad y voy cambiando de productos inmobiliarios y cada anillo de la cebolla tiene un tipo de producto inmobiliario, pero no un uso, sino que una intensidad, ¿verdad? Entonces, en el corazón de la cebolla, en el G5, puedo construir más metros cuadrados, en el G4 puedo construir un poquito menos, en el G3 puedo construir intermedio, en el G2 ya tengo que construir pocos metros cuadrados, en el G1 casi todo tiene que ser verde, ¿verdad? Y en el G0, que es la cáscara de la cebolla, ahí ya no puedo hacer nada. Ahí ya es 100% reserva natural. Eso es lo que plantean los neurbanistas. Ellos lo usan de T6 a T1, ¿verdad? En Guatemala se nombró G0 a G5, pero es lo mismo, son las mismas 6 capas, ¿verdad? Eh, el T significa transect o tier, que tier es capa, ¿verdad? Eh, entonces, pero en Guatemala se llama G no me acuerdo por qué le pusieron G, no sé si es por Guatemala, pero no es por Guatemala, es por zona general. General 5, zona general 4. ¿Y por qué se llama zona general? Porque el mismo POT empieza a introducir la idea de que ya no se separan los usos de suelo, ¿verdad? Entonces, zona general es que usted puede hacer lo que quiera hasta un nivel 5, ¿verdad? Hasta un nivel de intensidad 5. Zona general 4, usted puede hacer lo que quiera hasta una intensidad 4, digamos, ¿va? Y así, eso es lo que quiere decir los G5 a G0. ¿Verdad? Y en el G0, ¿qué puedo hacer? Cero. Es reserva natural. Y generalmente en el mapa POT ustedes ven que son los barrancos, ¿verdad? O sea, eh, cabal el límite entre Vista Hermosa y Oakland, por ejemplo, G0. Entonces, eh, hago mis ciudades así y las comunico con. Entonces, esto, por ejemplo, también son de León Krier, los dibujos. Esto que ustedes ven aquí arriba es el centro cívico, ¿verdad? Desde el Teatro Nacional hasta el edificio Finanzas. Esto que ustedes ven aquí abajo es el condominio de las Luces en Carretera El Salvador. Solo lo privado. ¿Verdad? Y esto que ustedes ven aquí abajo es una verdadera ciudad, donde lo público y lo privado está mezclado. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía que
en Lucca, Italia, que era cuando les comparaba Downtown Houston con Lucca, Italia, les decía, Lucca, Italia es una ciudad universitaria y toda la universidad está metida en la ciudad, ¿verdad? Y que la facultad de Derecho está aquí y la facultad de Medicina está aquí, ¿verdad? Y todo está lleno de apartamentos y de casas, ¿verdad? En vez de hacer un campus universitario, si agarramos el campus de la Landívar y en todo lo que tienen vacío, que lo usan de estacionamientos, ¿verdad? Miren todo el terreno que tiene la Landívar. O agarramos el campus de la Marroquín, a los que conocen el campus de la Marroquín, o agarramos el campus de la San Carlos, a los que conocen en la ciudad universitaria de la San Carlos, y la llenáramos de apartamentos y casitas, hiciéramos un 4 grados norte, ahí, sin sacar la universidad, haríamos una ciudad universitaria como Lucca, ¿verdad? Entonces, imagínense la oportunidad inmobiliaria que tienen esas universidades por el espacio físico que tienen, digamos. Entonces, digamos que el campus universitario también es una invención gringa, igual que el mall, igual que el distrito industrial, ¿verdad? Son grandes generadores de tráfico y megamonocultivos que no funcionan, ¿verdad? Entonces, ¿qué más hay que hacer? Hay que cambiar el diseño también. Ahorita les he hablado de planificación, pero también cambiamos el diseño, ¿verdad? Tenemos que dejar de hacer las calles tan aerodinámicas como las de la Vista Hermosa, digamos, y tan curvas y tan anchas. Y tenemos que hacer otra vez las esquinas estrechas y cuadraditas como las de la antigua y las calles más angostas para que el peatón tenga menos asfalto que cruzar y el carro tenga que detenerse y maneje más despacio, ¿verdad? No que Vista Hermosa lo hemos tenido que llenar de túmulos porque las calles fueron diseñadas muy generosamente en la época del automóvil, en los años 60, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos que llenarla de túmulos para que la gente no corra en esas calles, ¿verdad? Entonces tenemos que regresar a hacer un urbanismo más agradable para el peatón. Y tenemos que quitar el garaje de la fachada de las casas. Las casas no tenían el garaje enfrente, la cochera siempre iba atrás. Y entonces tenemos que volver a hacer fachadas con ventanas que den a la calle, que vigilen la calle y que la hagan segura y que la hagan bonita, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, 4 grados norte, ¿qué es lo que es? 4 grados norte es un oasis en la zona 4. Y la única diferencia que tiene con el resto de la zona 4 es que se enchufó la arquitectura con el espacio público. Es decir, se abrieron las fachadas hacia la calle. Si ustedes se salen de 4 grados norte y se van a buscar dónde estacionaron el carro y dan la vuelta en la esquina, ya les da miedo. Porque ahí ya están las bodegas con los muros hasta arriba y todo el mundo con los muros hasta arriba y no hay ventanas que den a la calle. Y lo mismo pasa en la zona 9 y lo mismo pasa en la zona 14 y lo mismo pasa en la zona 13, ¿verdad? Le hemos dado totalmente la espalda a la casa, hemos separado las casas de la calle, ¿verdad? Y hemos hecho muy insegura la ciudad por la forma que le dimos. Entonces, no hay que hacer muros ciegos hacia la calle. Hace tremendamente insegura la calle. Ustedes a medianoche, a las 2 de la mañana, se quedaron trasnochando en la antigua Guatemala porque estaban haciendo una despedida de solteros, ¿no? Y entonces en eso se acuerdan que como se fueron de bar en bar, dejaron el carro estacionado hasta la otra esquina de la ciudad. Y ya está cerrado todo, pero ya están, solo voy a aullar a los chuchos. Y están solos caminando hacia su carro, porque todos los amigos se fueron a otro lado, ¿verdad? Se fueron a buscar sus carros, entonces ya uno va solito a buscar dónde dejó su carro, ahí bajo el sereno. Pero lo va tranquilo. Uno no va en la antigua Guatemala pensando que lo van a asaltar y por dónde van a salir, ¿verdad? Va tranquilo porque las ventanas de las fachadas de la antigua Guatemala dan la sensación psicológica de que si alguien me trata de hacer algo, alguien más va a ver, ¿verdad? Si grito, me van a oír y me van a salir a ayudar, ¿verdad? Eso mismo siente el ladrón. Entonces no está ahí, ¿verdad? Están en otras partes más oscuras, más en tinieblas, digamos. No están donde hay arquitectura que vigila la calle. Entonces la percepción de inseguridad produce una ciudad insegura. O sea, si nosotros seguimos levantando nuestros muros y poniendo alambre espigado arriba
y dándole la espalda de las casas a la calle porque la calle es insegura, la volvemos más insegura. Y si le damos la vuelta a la arquitectura y la volvemos a enchufar con el espacio público, como se hizo en 4 grados norte, podemos crear un oasis en medio de la zona 4 que en el 2004, cuando se hizo 4 grados norte, era horrible la zona 4. No era bonito Cantón Exposición. Y si queremos hacer un 4 grados norte en medio de la zona 5, lo podemos hacer. Y si queremos hacer un 4 grados norte en la Reformita, lo podemos hacer. Y si queremos hacer un 4 grados norte en Pamplona, en la zona 13, en el barrio Pamplona, lo podemos hacer. Si queremos hacer un edificio de apartamentos en Pamplona, en la zona 13, no lo tenemos que hacer cerrado en el nivel del piso. Lo podemos llenar de locales comerciales abajo y llenarlo de restaurantitos y barcitos como hay en 4 grados norte. Y cambiamos Pamplona, ¿verdad? No tenemos que tener esa psicosis de que cuando estamos haciendo apartamentos en la zona 14 o en la zona 10 o por ahí por Tivoli, ¿verdad? Tenemos que hacer un muro de ladrillo en toda la periferia del edificio, porque seguimos insistiendo en que la zona 9 es insegura, ¿verdad? Tenemos que volver segura la zona 9, tenemos que agarrar Tivoli y volverlo en Buenos Aires, ¿verdad? Cuando lo llenemos de edificios de apartamentos, tiene que quedarnos como Buenos Aires, ¿verdad? Todo a nivel de la calle, llena de restaurantes de carne, con las mesas en la banqueta. Tenemos que cambiar el formato a nivel del peatón, ¿verdad? Eso es lo único que se hizo en 4 grados norte. Y sí funcionó. Y es un demostrativo que se puede hacer en cualquier parte de la ciudad, ¿verdad? Este es el grupo de neurbanistas. Estos son un grupo de arquitectos gringos, cada uno por su lado, que empezaron a venderle a sus clientes desarrolladores privados estas ideas de Leon Krier, los cómics de Leon Krier. Y decidieron juntarse y decidieron fundar el Congreso del Neurbanismo, ¿verdad? Y aquí se tomaron la foto, esto es en 1993, cuando hicieron el primer Congreso del Neurbanismo, y se tomaron esta foto como, digamos, que quedara en la memoria. Y aquí ustedes ven Elizabeth Platter-Cyber, ella fue mi decana, y Andrés Duany, son esposos y son dueños de la firma DPZ, Duany Platter-Cyber. Están basados en Miami y son los neurbanistas más importantes del mundo. Tienen como 300 proyectos tipo Cayalá que se están desarrollando en todos lados del mundo, ¿verdad? Este es Stefanos Polizoides y Elizabeth Moll de Moll Polizoides, también son esposos. Ellos están en Pasadena y a ellos los traje, también me ayudaron en Cayalá en ciertas cosas, ya les voy a contar. Estos son Víctor Dover y Joe Cole. Joe Cole tiene una casa en Antigua Guatemala. Ellos también están basados en Miami, trabajaban en Duany Platter-Cyber y se independizaron y formaron Dover Cole. Este es Jaime Correa y ¿cómo se llama? Valle, Eric Valle. Antes eran socios y tenían la firma Correa, Valle y Valle. Y a ellos los traje para hacer el plan maestro del Naranjo, ¿verdad? De Condado Naranjo en 1998. Ese fue el primer plan maestro neurbanista que hicimos en Guatemala. Lástima que ya no lo continuaron. Los dueños del Naranjo, solo ciertas partes siguieron el plan maestro, pero ya lo abandonaron y están haciendo más de lo mismo, ¿verdad? Con todos los autoservicios y todo lo que están haciendo en el Boulevard del Naranjo. Pero en el Boulevard del Naranjo, ya les voy a enseñar, estaba diseñado un Cayalá, ¿verdad? Más Cayalá. Y entonces, este es Peter Calthorpe. Peter Calthorpe está basado en San Francisco y él hace más retroalimentación urbana, más proyectos tipo 4 grados norte, ¿verdad? Él está, en vez de estar haciendo planes maestros de ciudades nuevas, tipo Cayalá, ¿verdad? Cayalá y el Naranjo son ciudades nuevas. Piensen que son proyectos, en Cayalá caben 2 antiguas Guatemalas y en el Naranjo también, ¿verdad? Entonces fueron pensados como 2 cebollas, ¿verdad? De tamaño adulto. Esos son los planes maestros, ¿verdad? Cuando les explicaba el ejemplo de la cebolla y de las capas de la cebolla, se me olvidó hacer énfasis en que la cebolla tiene un tamaño máximo. La cebolla deja de crecer cuando alcanza su tamaño adulto y empieza a multiplicarse. Ustedes pueden tener un canasto de cebollas, ¿verdad? Y esa es una metrópoli, pero cada cebolla tiene su tamaño adulto y cada cebolla tiene sus capas de productos inmobiliarios o de intensidad, digamos, de construcción. Entonces, pero digamos que ellos son los que empezaron
Y lo que a mí me llamó la atención cuando yo estaba haciendo mi tesis en los 90 era que el neurbanismo salía publicado en revistas de arquitectura, no en los artículos principales de la arquitectura, sino que digamos en los forwards, ¿no? En lo que está al principio de la revista, en pequeños artículos, y tenía muchísimo éxito con desarrolladores inmobiliarios privados. Todos estos arquitectos empezaron a venderle estas ideas de Leon Clear a desarrolladores privados y empezó a tener tanto éxito el neurbanismo en el sector privado en los Estados Unidos, que ya en los 90 empezaron las pequeñas municipalidades a contratarlos a ellos para que les rehicieran los reglamentos, los códigos, y empezaron a hacer los form-based codes basados en ese transepto que les expliqué, y a cambiar los reglamentos, y empezaron a hacer planes maestros de cómo revitalizar sus downtowns que se habían arruinado, se habían llenado de playas de estacionamiento. Y entonces empezaron a hacer planes maestros de cómo recuperar la calle principal, digamos. Imagínense ustedes la calle del Arco de la Antigua, y que como le hicimos tantos suburbios a la Antigua, entonces se demolieron todas las casas de la calle del Arco en la Antigua y son todos parqueos de piedrín ahora. Y ahora lo queremos regresar a como era la calle del Arco antes. Eso es lo que le pasa a la Séptima Avenida Zona 1. Entonces imagínense que lo quisiéramos revertir y regresarlo a lo que fue. Entonces estas firmas son contratadas por las pequeñas municipalidades, digamos, de pueblitos en Estados Unidos para recuperar sus main streets, ¿no? Y hacer, entonces, pero la primera década del urbanismo se dedicaron a proyectos privados y ahora se dedican a proyectos privados y públicos, ¿verdad? Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención porque yo sí me di cuenta que en Guatemala los que construyen la ciudad es el sector privado. Y no solo en Guatemala, en todos lados del mundo. La ciudad fue construida por el sector público hasta la década de los 60, de los 50, ¿verdad? A partir de la década de los 60 ya fue el sector privado. Entonces, digamos, la Municipalidad de Guatemala todavía hizo la urbanización de la finca Tívoli, de la finca Santa Clara, que son la zona 10, la ciudad viva, la zona viva, ¿verdad? Y la zona 9, y la finca Tívoli, que es la zona 9. Las calles de la zona 9, desde la Castellana hasta la Reforma, y desde la zona 4, o sea, desde la terminal hasta la Liberación, las hizo la municipalidad con su dinero, con sus tractores y con sus trabajadores. Los dueños de las fincas solo cedieron la tierra para calles, pero no pagaron ni un centavo y se quedaron con todos los terrenos y los vendieron, ¿verdad? La MUNI les urbanizó su proyecto, ¿verdad? Por eso hay Plazuela España y Calle Montúfar y esos gestos urbanos tan bonitos, ¿verdad? Porque todavía lo hizo el Estado, digamos, el gobierno. La reforma la hizo el gobierno, la presidencia de principios del siglo XX, ¿verdad? La Torre del Reformador la puso el gobierno, ¿verdad? La ciudad la construía el gobierno hasta la Liberación. El Trébol todavía lo hizo Raúl Aguilar Batres y toda la Aguilar Batres, ¿verdad? Pero ya Mariscal, por ejemplo, eso lo lotificó y lo urbanizó Corporación GIT. Todas las residenciales que están sobre la Roosevelt y la San Juan ya son proyectos privados. Todo Vistahermosa ya lo hizo Grupo de Inco, ¿verdad? Todo San Cristóbal también lo hizo Grupo de Inco. Solo lotificaban y vendían lotes y ellos construían las calles, ¿verdad? Y solo se vendían lotes, ¿verdad? No se vendían proyectos de casas. En Mariscal sí, por Corporación GIT vendió casitas, ¿verdad? Y ahora son unas casasas, ¿verdad? Son carísimas, pero eran casitas de clase trabajadora. No sé si ustedes se han fijado en la Diagonal 6, saliendo de Oakland, está lo que se llama el Oakland chiquito, el Oakland pobre, le dicen a veces, pero son casitas pequeñitas y eran proyectos residenciales de casitas más pequeñas, ¿no? Esos eran proyectos residenciales de desarrolladoras, pero digamos que ya toda la Diagonal 6 ya lo desarrolló el sector privado, ya no lo hizo el sector público. Entonces, pero eso sucede a nivel mundial, eso no crean que solo es en Guatemala. Las ciudades dejaron de crecer en manos del sector público en la década de los 50 y empezaron a crecer en manos del sector privado en la década de los 60 en adelante. Entonces, a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que si esto del neurbanismo y esto de volver a hacer cebollas europeas, ¿va?, estaba funcionando en Estados Unidos, entonces se podía traer a Guatemala. Porque a Guatemala hemos traído todo lo que funciona en Estados Unidos, ¿verdad? Y
y se podía traer el concepto y se podía también hacer en Guatemala, ¿verdad? Esa fue mi visión y por eso me quise yo ir a especializar en eso y por eso antes de irme a especializar en eso, yo hice mi tesis basada un poco en eso y me dieron trabajo el grupo Naranjo que había comprado el Naranjo para desarrollarlo y yo los empecé a convencer de que lo podíamos hacer con urbanismo y, y empecé a decirles que fuéramos a buscar firmas neurbanistas y paré logrando traer a una firma pequeña de jóvenes que eran Jaime Correa y Eric Valle y hicimos un experimento pequeño, digamos, si lo quieren ver así, de cómo hacer un taller de diseño y cómo hacer un plan maestro. De ahí yo me fui a especializar en eso, me gustó tanto que me fui a especializar en esto y viví fuera 4 años, que fue todo el gobierno deportivo, que Guatemala se detuvo y nadie hizo nada, ¿no? Y entonces, y cuando ya se iba a ir Portillo, me empezaron a llamar para que yo retomara el Naranjo y cuando vine a Guate, eh, eh, convencí a los Leal de que hiciéramos lo mismo en Cayala, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, en una forma muy resumida, un poquito la historia, ¿verdad? Y de por qué está Cayala y de por qué Cayala es tan distinto. Eh, en el Naranjo yo lo hice con una firma más pequeña y no tan, digamos, pero ya cuando venía a Guate y vi que Cayala podía pagar más, los convencí de traer a León Crier. Y entonces la tesis de Cayala es no solo que es un producto inmobiliario que parece una ciudad europea y que tiene una mezcla de usos de suelo, eh, sino que también no lleva arquitectura moderna. Entonces el intento original en Cayala era que no hubiera ningún edificio moderno y que todo fuera arquitectura tradicional, le llamamos, ¿verdad? No es arquitectura clásica, no es arquitectura antigua, se llama arquitectura tradicional porque es como más comprensivo y involucra más estilos arquitectónicos. Hablar de arquitectura tradicional, por ejemplo, si ustedes se van a los Alpes y encuentran un chalet suizo así de techos triangulares como donde vivía Heidi, ¿va? Eh, eh, eso es arquitectura tradicional. Y si se van a Montana y encuentran una cabaña de troncos metida entre el bosque, eso también es arquitectura tradicional. Y si se van a la antigua y miran una casa barroca colonial con patio, eso también es arquitectura tradicional. Y si se van a Italia y están en Venecia y miran un androne, que es el tipo de casa de Venecia con atrio interno y sus ventanas venecianas, eso también es arquitectura tradicional. O sea, arquitectura tradicional es toda la arquitectura que no es moderna. Si se van a China y se van a Japón y miran una pagoda japonesa, es arquitectura tradicional. Eh, entonces, arquitectura tradicional es toda la arquitectura que no es arquitectura moderna. Y si se van a Disney World, entran a Disney World, a Magic Kingdom, los que han ido a Magic Kingdom, ustedes entran por una calle que se llama Main Street, que se llama, eh, ¿cómo es que se llama? eh, Main Street USA, creo que se llama. Y entonces tiene ahí la estación de bomberos y tiene la estación de tren. Uno entra por abajo de la estación de tren y al lado está la estación de bomberos. Y por acá está el City Hall, que dice que es la municipalidad. Y van caminando y la calle termina, remata con el castillo de Cinderella al fondo, ¿verdad? Es la típica postal de Disney World, que es la entrada al parque. Está celebrando la calle principal del pueblo y tiene una colección de los estilos de arquitectura típicos de los Estados Unidos. Si cruzan, digamos, hacia la izquierda luego y se van hacia donde están los piratas del Caribe, se van a una arquitectura tradicional caribeña, digamos, de la época de los piratas, ¿verdad? Pseudo-española, ahí está el árbol donde viven los Robinson, de la familia Robinson, y el tiki room de los pajaritos, que es estilo Hawái, ¿verdad? Y luego pasan por atrás y se conectan con Liberty Square. Liberty Square es donde está el de los presidentes, ¿verdad? Que eso tiene arquitectura estilo Washington. Y por ahí se suben ustedes al barco a vapor que le da la vuelta al río. Y eso tiene arquitectura estilo Nueva Orleans, ¿verdad? Y si se juntan después de regreso con el castillo de Cinderella y donde está Peter Pan y el pequeño mundo y toda esa parte de ahí está esa arquitectura de las caricaturas, pero son mundos imaginarios que están inspirados en mundos tradicionales, digamos. Y todo el parque está muy lindo y está igual que el día que lo inauguraron. Pero si se van a la ciudad del futuro, a Futureland,
Eso lo han tenido que remodelar N veces porque pasa de moda todo el tiempo, ¿verdad? Cuando fue hecho en los años 70 tenía una arquitectura de concreto pesado, estilo el campus de la Landívar, ¿verdad? Y ya para los años 80 eso ya se miraba viejo y se miraba feo. Entonces le empezaron a agregar con aluminio y con velas y con cosas como maquillaje para irlo tapando, irlo disfrazando. Y ahora están viendo qué nuevo le hacen para revitalizarlo. Pero es la parte del parque que les da problemas. Es decir, la arquitectura moderna es igual en todos lados. Si yo le tomo una foto al Parque Gerencial Las Margaritas o al Design Center y pretendo hacer una postal de Guatemala con esa foto y pongo la foto, ningún turista me la compra. Porque dicen es que eso no sé si está en Guatemala o si está en Tokio o si está en Bogotá, ¿verdad? Todo es igual. Si le tomo una foto al Parque Central de la Antigua o a la calle del Arco con el volcán de agua atrás, ¿verdad? Con eso sí puedo hacer una postal. Con eso sí puedo hacer una postal de Guatemala y la vendo internacionalmente. Con eso puedo hacer almanaques de la antigua Guatemala, ¿verdad? Y los vendo internacionalmente con las fotos de las pilas del tanque La Unión y sus palmeras, ¿verdad? Eso sé que no está en Quito, sé que no está en Lima, Perú, ¿verdad? Sé que es antigua Guatemala, ¿verdad? Se nota, también es barroco colonial Quito y también es barroco colonial Lima, Perú, y también es barroco colonial Santa Fe de Bogotá, que es parte de la zona central de Bogotá, pero no es igual a la antigua Guatemala, es diferente. Entonces la arquitectura tradicional tiene como ir a comer chino, hoy quiero ir a comer chino, hoy quiero ir a comer taiwanés, o quiero ir a comer vietnamita, o quiero ir a comer comida hindú, o quiero ir a comer comida mexicana, pues estoy con ganas de tacos, ¿verdad? O quiero ir a comer italiano. Ah, no, hoy me quiero echar una cena francesa, delicioso, un bistro francés. En cambio, la arquitectura moderna es hamburguesa y papas fritas. Todo es igual y solo eso hay en el menú, ¿verdad? Y si yo miro ¿cómo se llama? El Design Center es hamburguesa y si miro las Torres Margaritas es papas fritas. Y si miro todos los edificios de gaveteros que les hablo, de gavetas medias abiertas de Vista Hermosa, es hamburguesa con tocino, pues, pero es lo mismo. Entonces, no puedo hacer postales con zona pradera, no puedo hacer postales con Vista Hermosa, no puedo hacer postales con el condominio Las Luces, no puedo hacer postales con el proyecto El Pulté, ¿verdad? No puedo hacer postales internacionales con eso, pero con Cayalá sí, con Cayalá sí. Cayalá ya entra el turismo a Cayalá. El otro día me contaron que hicieron una entrevista, salieron un experimento que hicieron, se bajaron de la oficina de administración y se fueron con los teléfonos y se pusieron a entrevistar gente en Cayalá. Y del 50% de la gente que entrevistaron un miércoles eran turistas que estaban pasando el día en Cayalá. De El Salvador, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos, de Europa. ¿Verdad? Entonces, miren lo que sucede. Hay restaurantes y hostales en la isla de Flores a los que les está yendo mejor hoy porque existe Cayalá. ¿Verdad? Porque Cayalá produce artificialmente el efecto de la antigua, ¿verdad? De que es bienes raíces turísticos. ¿Verdad? Y entonces, como ya viene la gente y empieza a sonar Cayalá, y ustedes métanse a YouTube y metan Cayalá, y van a ver la cantidad de videos de youtuberos que aparecen de Cayalá, y hay conferencias internacionales de gente, hay un canal que se llama City Beautiful, o un canal que se llama The Aesthetic City, ¿verdad? De gente que habla de urbanismo, y en todos ellos ha salido Cayalá, ¿verdad? Entonces, Cayalá pone a Guatemala en el mapa, ¿verdad? Y Cayalá es una razón para que un turista pase una noche más en Guatemala, ¿verdad? Y como hay más razones para venir a Guatemala, entonces ya que estoy en Guatemala, pues voy a Tikal y paso una noche o 2 noches en la Isla de Flores, que los que no conocen la Isla de Flores no saben lo que se están perdiendo, es una belleza, es una joyita, es otro tesorito así tipo antigua que tenemos y que hay que cuidar muchísimo, ¿verdad? Pero también es un momentito, digamos, con límites, es una cebollita con sus límites definidos porque está rodeada de agua, ¿verdad?
y tiene un carácter muy particular que no lo tiene Santa Elena, que está del otro lado del puente, ¿verdad? Y es una cosa, y vayan a ver los precios de los bienes raíces en la Isla de Flores, y vayan a ver el ambiente, los restaurantes, y todavía está muy primitivo y muy rudimentario, pero ya se ve, ¿verdad? Que entra dentro del circuito turístico tipo la Antigua y está bien lejos, ¿verdad? Y está en un lugar bien remoto, pero es un ancla para desarrollar Petén, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Petén para más islas de flores, más Cayalás? Y con eso activamos Petén, ¿verdad? Pero no vayamos a ir a hacer condominios y no vayamos a ir a hacer eh, 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 pues los planes, los centros comerciales y todo lo que ya están haciendo en Flores, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen un centro comercial y le meten los cines y le meten los restaurantes y le meten todo lo que lleva el centro comercial, perdieron la oportunidad de hacer su calle principal del pueblo. Perdieron la oportunidad de hacer su calle del Arco, ¿verdad? Los cines deben quedar en la Sexta Avenida, como el Cine Lux, ¿verdad? Y al lado los restaurantes. Entonces, uno tiene que coger el Oakland Mall y usar todo lo que está en el Oakland Mall para hacer la Sexta Avenida de la zona 1, ¿verdad? Y entonces hacen una ciudad lindísima. Pero si cogen todo eso y lo meten adentro de un mall, entonces su Sexta Avenida es aburrida, ¿verdad? Entonces no es una ciudad tan bonita, pues entonces eh, eh, esos son los distritos no justificados, ¿verdad? Lo que dicen los neurbanistas es, ok, queremos hacer estas cebollas y queremos que sean bonitas y agradables. ¿Y qué hacemos con la industria pesada? ¿Dónde se fabrican los carros? ¿Dónde metemos un aeropuerto? ¿Dónde metemos, digamos, que las fábricas de industria pesada? ¿Dónde metemos todos los electrónicos? ¿Va? Bueno, todo lo que sea de verdad pesado, pues una industria, una fábrica de carros se necesita que tenga el tamaño de una ciudad de Antigua, pues una fábrica de carros tiene el tamaño de toda una antigua Guatemala, pues solo la fábrica. ¿Dónde hacemos la cerveza? Pues la cervecería, ¿va? Necesitamos máquinas enormes, necesitamos espacio, ¿verdad? Entonces sí, ya tiene que ser como del tamaño de una ciudad, ya no me cabe adentro de la antigua Guatemala. Entonces eso lo pongo entre cebollas, digamos, de vez en cuando entre cebollas coloco una que sea industrial de un solo uso, ¿verdad? Y entonces la mayor parte de la población se puede quedar adentro de su cebolla y un porcentaje pequeño de la población sale de su cebolla y se va a meter a la fábrica a trabajar. Entonces, solo es un porcentaje pequeño de la población que hace commuting, ¿verdad? Entonces, eso se llaman distritos. Esos distritos industriales o distritos, ponete, de zona franca, por decirlo, ¿verdad? Como hay un distrito de zona franca en Panamá, del lado de la ciudad de Colón, ¿verdad? Eh, Hagan de caso que ustedes entran a un antiguo Guatemala, pero enseñaron pasaporte para entrar y adentro solo hay tiendas de todo internacional y libre de impuestos, ¿verdad? Es una zona franca. Eh, y, y entonces, pero digamos que hay distritos que uno puede decir, bueno, está justificado, un aeropuerto, ¿verdad? Hay distritos justificados, pero luego están los distritos no justificados. Los distritos no justificados es todo lo que ustedes pudieran desarmar y meterlo combinado entre una cebolla, entre una ciudad tipo Antigua. Entonces, un campus universitario es un distrito no justificado, porque en vez de hacer un campus universitario, yo pude haber hecho todo un vecindario, pude haber hecho un 4 grados norte y mi universidad metida en 4 grados norte, ¿verdad? Entonces, yo pude haber replanteado todo el campus de la Landívar en una cebolla entera. Entonces, el hecho de que exista campus como campus tal es injustificado. Eso es lo que significa los distritos no justificados. El Oakland Mall es un distrito no justificado, porque tiene, ya les dije yo, existe un diseño que yo hice donde era todo un vecindario, ¿verdad? Y ahora es solo un lugar de tiendas que hay que llenarlo todos los días y vaciarlo todos los días. A mí me encanta el Oakland Mall, yo lo admiro desde su punto de vista de diseño, como me he metido con expertos de diseño de comercio para diseñar todos estos Main Street, digamos Cayalá, está diseñado, dónde va el supermercado, dónde van los cines, dónde va el hotel, todo eso estaba pensado en el plan maestro. La distribución de la mezcla comercial estaba diseñado igual que el Oakland Mall, ¿verdad? Pero estaba pensado que fuera la calle principal del pueblo. Eh, pero se traen expertos en eso. Y yo he traído a un grupo que hay en Estados Unidos de eso,
y que es parte del movimiento neourbanista. Y con él he hecho un montón de planes maestros que ya les voy a enseñar. Pero básicamente lo que se hace es que se desarma el Oakland Mall y se mezcla con la ciudad. Y a mí me encanta analizar el Oakland Mall porque son buenísimos de cómo diseñan su distribución de usos y cómo activan hasta el último rincón del mall. Pero me imagino, si ellos usaran neourbanismo, estarían haciendo unas bellezas de Cayalá mucho mejor que Cayalá, porque son tan buenos en lo que hacen, que si se metieran a hacer neourbanismo serían excelentes. En Cayalá yo le encuentro mil defectos, ¿verdad? Es decir, mi relación con Cayalá es una relación de amor y odio, porque yo lo promoví, yo lo hice, digamos, el concepto, el plan maestro, pero luego me separé del proyecto por problemas con los dueños y no estoy tan de acuerdo con cómo ha continuado el proyecto. Entonces, digamos, me encanta Cayalá porque está cambiando Guatemala y sí admiro al dueño, a los dueños, pues, porque se casaron con el concepto. Yo les planteé hagan una ciudad europea y es lo que están haciendo. O sea, dijeron, sí, hagamos eso. Y han pasado tiempos re difíciles, tiempos en los que no sabían si iban a fracasar o no, pero siguieron. En el Naranjo también planteamos, hagamos una ciudad tradicional en el Naranjo. Y al principio la iban a hacer y ahora ya se les olvidó y se desviaron y están haciendo una cosa más de lo mismo, pues, ¿verdad? En cambio, los de Cayalá sí se casaron con el concepto. Y entonces yo los admiro por eso, pero digamos, Cayalá no tenía ni una grada en nuestro diseño y está ahora lleno de gradas y lleno de obstáculos al peatón. Y hay un montón de cosas en la ejecución y en el manejo de Cayalá que a mí yo siento que se podría estar haciendo mucho mejor y mucho más rentable, ¿verdad? Pero entonces tengo esa como conflicto con Cayalá, porque por un lado me frustra mucho que no lo están haciendo mejor, pero por otro lado los admiro porque sí lo están haciendo, ¿verdad? Y lo están haciendo bastante bien. Entonces yo soy muy ácido y muy duro a veces porque yo soy muy crítico, ¿verdad? Eso es algo que tenemos los arquitectos y es algo que les debo contar, ¿verdad? Los arquitectos somos educados, cuando ustedes educan a un ingeniero, lo educan con ecuaciones de termodinámica o con ecuaciones de resistencia de materiales o con ecuaciones de cálculo diferencial o con ecuaciones de estructuras, ¿verdad? Pero ¿cómo entrenan a un ingeniero? Lo entrenan poniéndole problemas que procesen números y entregue resultados. Entonces, el cerebro se musculiza así, ¿me entienden? Cuando voy al gimnasio y hago bíceps y hago ejercicios para bíceps, lo que se me pone grande es el bíceps, ¿verdad? Si hago ejercicio para piernas, lo que se me pone grande son las piernas, ¿verdad? Entonces hay ejercicios Yo aislados tengo dos para... preguntitas, perdón. ¿Qué cosa? Yo tengo dos preguntitas, perdón. Sí. Yo creo que le entendí en la clase pasada que usted piensa que Cayalá va a ser en un futuro patrimonio nacional. Eso es la primera. Y la segunda, quisiera saber más o menos qué problemas le encuentra usted a Cayalá de los que está mencionando. ¿Qué es lo que no le gusta que se están haciendo ahora? Va a ver, Gracias. en una clase futura se los voy a explicar con más detalle, ¿verdad? Pero me voy a quedar con tu pregunta de qué es lo que no me gusta de Kaela. Quiero acotarlo mucho porque realmente casi que les digo el 80% me gusta de Kaela. No me gusta como el 20%, pero son cosas importantes que siento que definen mucho el proyecto, pero yo lo miro desde un punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de desarrollador inmobiliario. Y hace que otros desarrolladores miren con recelo a Cayalá y no lo quieran imitar, ¿verdad? Yo hubiera querido que Cayalá fuera tan interesante para otros desarrolladores inmobiliarios que lo quisieran copiar. Y nadie está copiando Cayalá. Nadie de los otros grandes desarrolladores inmobiliarios está copiando Cayalá por los defectos que tiene. Y entonces estamos hablando de unos defectos a un nivel muy elevado, digamos que la gente no se da cuenta, pero en el mundo de los desarrolladores inmobiliarios, que son mis clientes, yo siempre uso Cayalá y los convenzo de repetir Cayalá, pero me salen con un montón de dudas y les digo, sí, es que eso se puede componer y eso se hizo mal en Cayalá porque hay que hacerlo así en realidad y que no sé qué, pero se los voy a explicar con más detalle porque ustedes tienen que saber de bienes raíces y de desarrollo, pero no en esta clase, ¿verdad? Ahorita solo estoy, lo que pasa es que a veces me desvío del tema y hablo de cosas que vienen en clases futuras y las empiezo a decir antes, ¿verdad? Pero sí lo vamos a ver, sí se los voy a enseñar con un poco más detalle en una futura clase.
Pero a lo que voy, lo que estoy haciendo el punto es que la importancia de entrar con otras soluciones, de cómo ver el tema de desarrollo inmobiliario. ¿Cuál era tu primera pregunta, Juan Carlos? Perdón. En la clase anterior no sé si la entendí bien, pero había Sí. dicho que iba a ser patrimonio nacional en algún momento. Sí, yo estoy seguro que lo va a hacer, ¿verdad? No sé si nos va a tocar verlo a nosotros, pero algún día Cayala va a estar protegido. ¿Por qué lo digo y por qué lo digo con certeza? Porque no está hecha con arquitectura moderna. Y entonces sí va a ser siempre bello. O sea, así como se mira, así se va a quedar. Que es lo mismo que le pasa a 2/3 del parque de Disney World, ¿verdad? Así como lo hicieron en los años 70, así se va a quedar y así está bien. Y solo es el área de Futureland la que tienen que estar remodelando. Entonces, solo es la arquitectura moderna la que se vuelve fea con el tiempo. La arquitectura tradicional, no. La arquitectura tradicional tiene belleza. Porque la arquitectura tradicional, lo que les decía yo en la clase pasada, que antes el hombre buscaba belleza y cuando uno estudiaba arquitectura, le enseñaban a hacer colochos, le enseñaban a proporcionar bien una cornisa, le enseñaban a adornar bien una ventana con un dintel con tal elaboración, le enseñaban re bien a diseñar arquitectura clásica renacentista, arquitectura paladiana, le enseñaban re bien a diseñar arquitectura veneciana, le enseñaban a componer música clásica, pues o sea, enseñaban a componer, a hacer composición arquitectónica. Y eso cambió. Los pensums de la arquitectura moderna, hoy uno estudia arquitectura y solo le enseñan modernismo. Entonces ya en ninguna universidad del mundo se enseña arquitectura tradicional. Son pocos arquitectos los que hemos aprendido después de la universidad, con el tiempo y en la profesión, y hemos investigado. Y hay pequeños movimientos de arquitectura en el mundo que están buscando darle otra vez importancia a la arquitectura tradicional por el fracaso de la arquitectura moderna, pero el 90% de los arquitectos del mundo sigue metido en arquitectura moderna. Y en Guatemala todos están metidos en arquitectura moderna. Entonces en Guatemala ustedes miran todos los proyectos inmobiliarios y todos son modernos porque todos los arquitectos en Guatemala son modernos. Pero habemos muy pocos. En Guatemala habemos 3, ¿verdad? Que estamos buscando darle importancia otra vez a la arquitectura tradicional, ¿verdad? Y demostrar que se pueden hacer proyectos inmobiliarios en el siglo XXI en el mercado de Guatemala con urbanismo europeo y con arquitectura no moderna, ¿verdad? Y se puede tener mucho éxito. Entonces, de momento, el único proyecto que lo demuestra es Cayala, pero se pueden hacer muchos más y distintos a Cayala con otros lenguajes de arquitectura tradicional. Ahorita, como primicia, vamos a lanzar uno en el mar, grande, gigante. Es el nuevo Marina del Sur. Y tiene 2 pueblitos, uno en cada extremo. O sea, hagan de caso que agarran Marina del Sur y le ponen una antigua Guatemala al lado, ¿verdad? Entonces, pueden tener todo el mercado, digamos, súper exclusivo adentro de garitas de la gente que no se quiere mezclar y que quiere tener su chalet de $1 millón y quiere llegar en helicóptero, ¿verdad? Pero al lado, afuera de la garita, pueden tener un Monterrico del Mar o un paredón, pero así estilo Cayalá, ¿verdad? Bien hecho, bien administrado. eh, y un Playa del Carmen, ¿verdad? Y entonces los millonarios de las garitas tienen una amenity mucho más agradable porque pueden salir a comer su pizza a su isla de Flores, digamos. Está inspirado en la isla de Flores, una de las ciudades, ¿no? Entonces ahí van a estar los hotelitos y van a estar todos los hoteles boutique y los restaurantes y todo al lado del mar, ¿verdad? Entonces eso va a estar abierto al público y solo parte del proyecto va a estar, digamos, segregado para los megamillonarios, que es cabal lo que pasa en Paseo Cayala, ¿verdad? Pero los que están ahí metidos ¿cómo se llama? En su mundo privado, pueden salir a pie, a ir al cine, a ir al restaurante o ir a, eso lo pueden hacer los millonarios de Cayalá, no lo pueden hacer los millonarios del Pulté, ¿verdad? Los millonarios del Pulté sí están perdidos hasta allá atrás y cuando se atore toda la zona 16 porque la están haciendo solo de condominios, se van a tardar 3 horas para llegar al Pulté Golf, así como se tarda uno 3 horas para llegar a Villanueva y no saben lo que hicieron comprando el Pulte Golf y no saben lo que hicieron los desarrolladores por haber hecho el Pulte Golf como lo hicieron, ¿verdad? Entonces, digamos que el Pulte Golf no tiene futuro y Cayalá sí lo tiene, ¿verdad? Porque no se hizo con arquitectura moderna y porque se hizo con urbanismo tradicional, ¿verdad? Entonces, digamos, eso se los digo yo con certeza, no sé si se los voy a poder demostrar, si la vida nos va a dar suficiente oportunidad para llegar al momento que lo declaren patrimonio, pero yo sé que va a ser declarado patrimonio. Eh, eh,
pero ya funciona como algo que fuera patrimonial, pues. Ya funciona como una pequeña Antigua Guatemala, ya funciona como la Isla Flores. O sea, hace de caso que ya es patrimonio, pues. Pero digamos que ese es mi argumento, ¿verdad? Entonces, el primer proyecto neurbanista que lo hicieron Duane y Clarence Isler, la DPZ, se llama Seaside y queda cabal a la orilla del mar. Y era una lotificación. Y lo hizo un desarrollador joven, ¿verdad? Loco, que también le gustaban las ideas de Leon Krier. Y entonces él tenía esta finca de 44 acres, ¿verdad? Que son, que ya les dijimos que un acre es como media manzana. Entonces hagan de caso que eran como 20 manzanas, como 30 manzanas. Y entonces a la orilla del mar, este es el mar, el Golfo de México. Es una parte de la Florida que se llama el Panhandle o el mango del sartén. Si ustedes se fijan en el estado de la Florida, tiene una forma así, ¿verdad? Y entonces dice a esta parte de esto es lo que da el Golfo de México, ¿verdad? Y a esta parte de acá le dicen el mango del sartén, como que esto es el sartén y este es el mango, ¿verdad? Entonces el panhandle se llama esa parte como de apodo, ¿verdad? Y ahí queda Seaside. Seaside queda, digamos, por acá, como yendo camino a Nueva Orleans, viendo hacia abajo, hacia el Golfo de México. Entonces esta es la orilla del Golfo de México, ¿verdad? Y tiene esta carretera que va a la orilla del mar. Y entonces él tenía parte de la propiedad del lado del mar y la mayor parte de la propiedad del lado interior de la carretera. Y entonces hizo un estudio de mercado y toda esta parte de la Florida se llama el Redneck Riviera. Redneck Riviera significa, redneck significa nuca roja. Nuca roja significa que yo trabajo bajo el sol y tengo la nuca quemada y la tengo roja. Entonces, o blue collar y white collar, ¿saben lo que significa eso? Blue collar es esta camisa que tengo puesta, ya les dije, es Amazon Essential, pero es una camisa estilo camisa de trabajador de fábrica, ¿verdad? Este es el tipo de uniforme que usaban todos los que trabajaban en las fábricas a principios del siglo XX o en el siglo pasado. Una camisa que es como de una lona muy delgada, resistente para poder ser mecánico y tiene bolsas para guardarme las cosas. Entonces, blue collar es color celeste, que es uso camisa celeste, porque soy trabajador de fábrica. White collar es cuello blanco, uso camisa blanca porque soy trabajador de oficina, ¿verdad? Trabajo en el banco, entonces uso corbata y uso camisa blanca. Entonces white collar es gente de dinero y blue collar es gente de clase trabajadora. Redneck, de nuca roja, soy carpintero, soy albañil, soy plomero, trabajo bajo el sol, soy mecánico, entonces tengo quemada la nuca. Entonces, esta parte de acá es el Redneck Riviera, que es donde están hotelitos para toda la clase trabajadora de todo el sur de los Estados Unidos. Es un destino turístico, pero digamos no para los pistudos, sino que es para la clase media. En Guatemala sería, no sé, Tecpan, ¿verdad? Con todos los restaurantes de fin de semana, la Antigua misma, que me puedo ir a almorzar ahí si yo soy de clase media, quiero hacer algo el fin de semana, tengo dinerito, tengo carro, ¿verdad? Quiero que hagamos algo el fin de semana, pues me voy a la Antigua, me voy a Cervecería 14, me voy a Tecpan a ver a qué restaurante vamos a almorzar, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos que los amenities de fin de semana para la clase media. Los millonarios se van en helicóptero a Marina del Sur, se van a sus chalets del lado del Cerro de Oro en Atitlán, ¿verdad? La clase media se va a Panajachel, ¿verdad? Se va a Santa Catarina, a Palopó. Entonces, esta parte de acá era para la clase media. Y entonces el estudio de mercado le decía, haga unos torres aquí de apartamentos a la orilla del mar, ¿verdad? Como las torres de Panajachel. Y aquí atrás meta los parqueos. Y aquí ponga unas canchas de tenis, ¿verdad? Eso era lo que el estudio de mercado le decía. Y él decía, no hombre, yo no quiero hacer eso, qué feo. Y entonces cabal Andrés Duany le empieza a plantear, no, mira, estas son las ideas de Leon Krier y lo que hay que hacer es que hay que hacer una cebolla y entonces hagámoselo a tu clase media, pero hagámosle una ciudadcita, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es que acuestan las torres de apartamentos y meten la ciudad y hacen todas las calles perpendiculares para que todas terminen en el mar, ¿verdad? Y al final de la calle hacen estos como muellecitos para subir la duna y bajar a la playa, pero le hacen estos como kioscos, ¿verdad? Como tempietos. Y entonces, si yo me compro una casa aquí,
Y salgo en la mañana y volteo a ver, alcanzo a ver el Tempieto y sé que atrás está el mar. Entonces, toda la plusvalía de la orilla del mar la meto hasta el fondo del proyecto. Si ustedes miran el diseño de Marina del Sur, está al revés, ¿verdad? Marina del Sur es una O así, ¿verdad? Le metieron el canal, el canal aquí en medio, ¿verdad? Y entonces pusieron a muy pocos que monopolizaron la orilla del mar. Todos estos terrenos son carísimos porque son los únicos que dan al mar. Y todos estos dan al canal, ¿verdad? Entonces todos estos son gachos, ¿verdad? Entonces la plusvalía la dejé aquí, solo en los terrenos de enfrente. En cambio, en este proyecto, si ustedes se fijan, pues claro que hay terrenos enfrente y son carísimos. Esta foto es muy vieja, todo esto ya está desarrollado, ¿verdad? Y estos obviamente eran los terrenos más caros. Y todo esto es carísimo, ahora ya está todo desarrollado. Pero la plusvalía la meto hasta el fondo del proyecto, ¿verdad? Y lo hicieron como un pueblito, y este es como el centro de La Cebolla, ¿verdad? Y esto ya está todo desarrollado. Y aquí están hotelitos y esta es la calle como principal que está toda hecha de townhouses. Mira, si se fijan, son casas más apretaditas, todas pegadas. Todo esto es como la parte más urbana, el corazón de La Cebolla. Y aquí me voy yendo en las capas de La Cebolla y las del fondo son las casas con más jardín, que son las de la orilla exterior de La Cebolla, ¿verdad? Entonces aquí está el concepto. Y el proyecto tuvo muchísimo éxito en el mercado, ¿verdad? En Estados Unidos, y se volvió muy famoso y empezó a ser publicado en todas las revistas, y entonces ellos formaron el urbanismo, y esta es la idea, ¿verdad? Del transecto. El tamaño de La Cebolla es, digamos, idealmente 5 minutos a pie, que son 400 metros, ¿verdad? La antigua Guatemala tiene 4 vecindarios de 5 minutos a pie. Yo en 5 minutos me camino del centro de Antigua Guatemala a la salida a Guatemala, a la ciudad, o a la salida a Jocotenango, o a la Alameda Santa Lucía, que es donde está el pollo campero, al fondo de la Antigua, por donde está el cementerio. Y en 20 minutos a pie me camino desde el cementerio de la Antigua Guatemala hasta Santo Domingo, ¿verdad? O sea, me la atravieso de este a oeste en 20 minutos a pie, y en 20 minutos a pie me la atravieso desde el Calvario hasta la Merced, ¿verdad? Hasta el final de la calle del Arco. Entonces, tiene esos 4 vecindarios de 400 metros de radio, ¿verdad? De 5 minutos a pie. Cuando yo hago un plan maestro como Cayalá, lo que hago es que hago un conjunto de vecindarios y le meto los colegios y los hospitales y todo el equipamiento urbano entremezclado entre mis ciudades, ¿no? Y agarro mi centro comercial y lo desarmo y lo vuelvo a poner todo en el primer piso, como volver a hacer la Sexta Avenida Zona 1. Le meto casas y apartamentos. El neurbanismo tiene 3 frentes comerciales diferentes. Uno es diseñar nuevas ciudades, que es diseñar Cayalá, diseñar el Naranjo, hacer planes maestros alrededor del antiguo. El otro es retroalimentación urbana, que es hacer 4 grados norte, coger algo que está muy deprimido en la ciudad y volverlo a revitalizar. Y el otro es retroalimentación suburbana, que es coger algo que está muy desarrollado de forma muy suburbana, como las Majadas, y volverlo urbano, o como el campus de la Landívar, que está muy suburbano y de un solo uso, y volverlo urbano. Entonces esto es un mall, por ejemplo, que es lo que se está haciendo mucho en Estados Unidos, un centro comercial mall que fracasa, y entonces se empieza a redensificar y se vuelve un downtown, ¿verdad? Y digamos que si regresamos a la imagen del mall, adentro del mall, digamos que aquí estaban los cines adentro del mall. Pues los cines en el proceso de densificación se quedan en el mismo lugar, ¿verdad? Solo cambio y le pongo marquesina de cine como si fuera el cine Reforma o el cine. Entonces, el mismo mall y con el mismo Sears que estaba en una punta del mall y el mismo Best Buy Beyond que estaba en la otra punta del mall, pero le meto apartamentos y escondo los parqueos, ¿verdad? Y si se fijan, en Estados Unidos esconden los parqueos en el interior de la cuadra, todavía hacen mucho parqueo de superficie porque la tierra en Estados Unidos es muy barata, y hacen pocos parqueos de garaje, que por ejemplo, que tiene esta rampa en medio. Estos son garajes de estacionamiento. Casi no hacen sótanos porque las ciudades están a la orilla del mar y entonces no se pueden hacer sótanos. Entonces, pero lo que significa este dibujo para el entendido es que el estacionamiento va escondido. El carro no va enfrente, ¿verdad? El carro está escondido y
y todo el urbanismo es para andar a pie al lado de las vitrinas y caminar a las casas, a los townhouses. Entonces todo esto es más tranquilo, más residencial la orilla, y el corazón, lo que era el mall, se volvió el corazón de la ciudad, el corazón de la cebolla, ¿verdad? Pero esa es retroalimentación suburbana. Y ya les voy a enseñar proyectos de eso. Hicimos un plan maestro en el 2008, creo, para retroalimentar todo Condado Concepción. Entre el mall de Concepción y la hipertienda que ya estaban y que había un mar de estacionamiento entre los dos, les diseñamos cómo volverlo un downtown tipo Cayalá, ¿verdad? Para que fuera una cebolla de Santa Catarina Pinula, ¿verdad? Y más o menos ahí van, dice que ellos siguiendo su plan maestro. No, igual que Cayalá, me gusta y no me gusta, ¿no? O sea, siento que se podría estar haciendo mejor. Pero lo que les decía yo, y ya voy a terminar porque me tengo que conectar a otra reunión, cuando ustedes entrenan a un ingeniero, lo hacen con ecuaciones y le entrenan al cerebro para que procese datos y entregue resultados. Cuando entrenan a un arquitecto, lo hacen a través de la crítica. Le dicen, diseña tal cosa. Cuando lleva el mantequilla con su primera propuesta, se la tachan toda y se la critican para que la componga, ¿verdad? Entonces, todo el arquitecto que estudia recibiendo crítica. Entonces, nos hacen resistentes a la crítica, no nos ofendemos cuando nos critican. Nos entusiasma que nos critiquen porque nos motivan, ¿verdad? Nos activan la imaginación. Entonces, a mí me encanta la crítica y me encanta que me critiquen y que me pregunten, porque me obliga a buscar soluciones. El problema es que nos volvemos también muy críticos y muy abiertamente y muy generosamente criticamos para que compongan sus cosas los demás y la gente se ofende. ¿Ah? Los arquitectos a veces fallamos porque perdemos el tacto. La gente no está acostumbrada a la crítica. Y si yo le critico al dueño de Cayalá su proyecto y le digo que lo podría estar mejor, se ofende en vez de oírme. Y yo digo, ¿y por qué se ofende? Si yo se lo estoy diciendo para que lo mejoremos. Pero se ofende, eso me sucede, ¿verdad? Entonces, se los cuento como anécdota, ¿verdad? Los arquitectos tendemos a ser muy críticos. Yo me he vuelto muy pelado, ¿verdad? Demasiado francote, siempre lo fui. Y me ha metido en problemas, Seguramente he perdido proyectos lindos por eso, ¿verdad? Pero yo soy un poco ácido hacia Cayalá, pero no con mala intención, sino que es lo que yo llamo una crítica objetiva. Yo siento que como seres humanos debemos siempre mantener un juicio crítico objetivo. Y eso es algo que tienen los gringos. La cultura gringa se autocritica constantemente a través de la prensa, a través de la política. Si ustedes miran los noticieros y todos los CNN, siempre están criticando algo de Estados Unidos y que le estamos arruinando el medio ambiente y que Biden es esto y que Trump es esto, ¿verdad? Y Trump critica a Biden y Biden critica, y hay tanta autocrítica que siempre están componiendo sus errores y por eso Estados Unidos es lo que es, ¿verdad? En Guatemala y en Latinoamérica somos muy ofendidos a la crítica, ¿verdad? Y somos muy amarillos con la crítica. Todo el que es político es corrupto. Somos muy malos con la crítica. La usamos muy mal, no la usamos bien, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es algo que también siento que debemos cambiar. Y es como una anécdota extra, como otra pildorita que les dejo en mi curso, ¿verdad? Pero ahorita sí me desconecto al chilazo porque ya me están esperando en la otra reunión. Disculpen. Y seguimos a la próxima. Muchas gracias, arquitecto. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias. Gracias.